sabemos si quiere estar en mi cargo. Entonces, pues bueno, suspendí aquella junta por falta de quórum y por supuesto la jornada de confraternización, pues si no aparecemos en nada, pues ¿qué vamos a confraternizar? Yo por lo menos lo estimé así y así actué. Entonces, y ya te digo que nos llevó al final a la reflexión de preguntar a las entidades si sabían cómo participar. O sea, ese cuestionario que mandamos fue también, ya lo habíamos pensado, pero eso fue todavía el revulsivo, ¿no? De decir, venga, esto hay que hacerlo y ver qué interés y qué sentido tiene seguir en la Junta, o sea, en la Junta no, o seguir con la red o esto no le interesa a nadie. Pues no, afortunadamente nos dieron ahí un empujoncito de optimismo y aquí seguimos. Entonces, esa es la explicación que os puedo dar de lo que ocurrió en diciembre. Bueno, pero previamente ya había pasado en septiembre una reunión, que esa fue muy rara, esa fue por despiste, como dice Raquel, por vuelta de verano de la comisión de organización, que ahí sí que se conectó Bernardo Sol, o sea, esa no la teníamos nadie ni en la cabeza. Que esto, si hacemos lo del calendario, pues tampoco nos pasará, porque nos quedará a todos en la agenda y sabremos qué día es la reunión de lo que sea, ¿no? Dentro de la red. Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco lo que nos ha motivado a hacer un poco de reflexión. Luego, como punto tercero, tengo el estado Sí, de cuentas de la red, pero a mí Jesús no me ha pasado puedo, nada. puedo hablar un poquito Sí, sobre sí, el sí, sí, segundo sí. punto. Bueno, yo un poco hablo por experiencia. Una red es difícil, ¿eh? Que la gente participe, porque al final somos las personas concretas las que movemos las cosas. Yo he estado en varias organizaciones donde había, y la red más complicada aún, somos muchas. Todo el mundo se apunta porque eso de trabajar en red es como un eslogan, ¿eh? Y todo el mundo dice que esto es lo eficaz, pero luego, a la hora de la verdad, son las personas concretas las que lo mueven. Yo no puedo hablar aquí, pues efectivamente, quién lo está moviendo. Yo por lo que veo, por lo que sigo, pues es la presidenta y el secretario fundamentalmente. Entonces, yo creo que hay que asegurarse, aunque sea con contactos personales, que haya, pues yo qué sé, entre 6 y 10 personas comprometidas habitualmente, ¿eh? Ujú. Porque a todo el mundo nos gusta decir que somos de una red, que trabajamos en red, pero luego en una organización que tiene tantos socios como esta red, eso queda en nada. Es decir, al final hay que hablar tú a tú, o sea, yo es la recomendación que os diría Lola y Bernardo, es decir, aseguraros que siempre hay un mínimo de 6 y si puede ser 10, mejor, personas concretas con las cuales se puede hablar individualmente, va a animarlas, que participen. Es decir, que vais a tener que hacer el tema del teléfono, del correo individual, Ujú. porque lo demás cumplir la normativa, procurar que haya quórum, pero al final eso es, y en las comisiones igual. Se pueden crear muchas comisiones, pero si no hay personas concretas, por tanto, esto lo digo no para desanimaros, sino para animaros, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo soy el menos indicado para hablar porque ahora, pues efectivamente llevo una temporada en que no he estado activo. Sí he estado activo en mi vida individual y con otras, pero no he estado activo y lo veo. Yo, por ejemplo, las tres organizaciones que habéis dicho, CEOMA, pues está en 1000 sitios. Confemad está en 1000 sitios. Exacto. 26 De de diciembre. diciembre está en 1000 sitios. Mm. A las tres las conozco y con las tres he trabajado. Y hay que insistir cada vez. Entonces tienen sus prioridades y a muchas cosas no van. Claro. Estar en la red, perfecto. 26 de diciembre, pues el que nos hiciera Federico una para el día del LGTBI
una nota en la plataforma, pues había que estar detrás de él persiguiendo, que tú sabes mucho, etcétera, porque si no, no lo hacía ni siquiera para este tema que es central, ¿no? Y en CEOMA igual, y en Confemad. Ya. Entonces, yo creo que en vez de irnos lamentando que efectivamente lo tuviste, Lola, que suspender, pues porque no había más remedio, si no hay quórum, si no hay gente, pero sí con el tú a tú, ver si aseguráis permanentemente pues que haya como mínimo entre 6 y 10 personas comprometidas y Sí. que qué se va a hacer, porque si no, y los demás, pues bueno, convocarles a todos, informarles a través de la web, poner cosas en el chat, pero esa es la historia, es decir, somos movimientos muy débiles, sobre todo en las personas mayores, y entonces al final funciona el boca a boca y el tú a tú, y lo demás, pues bueno. Por ejemplo, pues aquí una cosa que sería buena, pero eso no sé si se puede conseguir, es que cada miembro se comprometa a poner en la web de la asociación, etcétera, digo, de la red, pues las cosas que hacen. Porque yo veo de CEOMA, de Confemad, del 26 de diciembre, pero sobre todo CEOMA y Confemad, que están en mil sitios, que ponen cosas, que tienen un montón de programas, pero en la red no ponen nada. Y sin embargo lo ponen en mil sitios. ¿Eh? Y esto pues sí, sí sería bueno que si no todos los miembros de la red, a lo mejor, yo qué sé, 10 o 15 decir, oye, designar una persona que comunique lo que estáis haciendo. Y a la hora de elegir buenas prácticas, etcétera, ya está. Es decir, es facilísimo a la hora de organizar una jornada. Ahora, si no comunican lo que están haciendo y luego lo están poniendo por ahí por todos los sitios, menos en la red, pues no nos enteramos. Perdona Claro. que te lea la... A ver, que Raquel quiere, Yo, quiere comentarnos. perdonad que levante la mano así en el vídeo, porque es que no encuentro aquí la mano de pedir turno. Estaba buscando aquí entre las Pues opciones. nada, nada, levántala, sí. Vale, sí, yo el comentario que quería hacer, pues a lo mejor es un poco pragmático y un poco bonito, ¿no? O un poco, no sé. Eh, pero yo creo que no es una cuestión de personas, porque yo también participo en muchas redes, redes nacionales e internacionales, y al final lo que se necesita es estructuras. A nivel de personas, nosotros desde Intras, bueno, estoy yo, está Sofía y está Irene, somos tres personas. Y Irene, ya sabes, está con el mapa, avanzando. Sofía trabajó muchísimo para la jornada de buenas prácticas y nos hemos encontrado con la dificultad bueno, pues de no de hablar un poco en el vacío, ¿no? No había nadie al otro lado, o sea, es decir, no venía nadie, no, las cosas no se movían, o sea, no es cuestión de voluntad, porque os pasa a vosotros y nos pasa a nosotros, o sea, si tenemos voluntad y estamos aquí, pero nadie se mueve, eh, pues yo creo que no es la solución. Y yo creo que os lo comenté en otra intervención, que yo creo que, o mi experiencia en las redes es que las redes funcionan cuando tienen estructura, mueven proyectos y mueven dinero, porque lo que necesitamos es tiempo. Es decir, tener tiempo para invertir, ¿no? Todas las organizaciones y el tiempo al final es dinero. Sí. Entonces, yo por eso siempre insisto mucho en la necesidad, bajo mi punto de vista, de que vayamos creando poco a poco estructura, que pidamos proyectos, que financiemos pues, a una persona que se pueda dedicar a hacer todas estas labores de insistencia, de comunicación, y que también a través de los proyectos las organizaciones se sientan más motivadas para participar, porque tienen dinero y porque les permite tener tiempo para tener personas y dedicación. Entonces, bueno, es un poco como yo lo veo y cómo funciona pues en otras redes, ¿no? Al final, pues las redes sin estructura, pues dependen de la voluntad de las personas no concita público.
Claro. Bueno, es un poco Porque como... todos tenemos nuestro trabajo en nuestras entidades y es complicado. Como estoy de portavoz de Monse, pues quiero deciros que ella tenía también contemplados estos dos puntos. Por un lado, un listado de personas comprometidas, que es lo que está diciendo Lázaro, pero que no haya que perseguirlas, o sea, que realmente estén comprometidas porque sus entidades están comprometidas. Y un poco hacer también como hacéis vosotros, Raquel, si tú no puedes venir, hay más personas, hay otra persona en la entidad, por lo menos una que sabe cómo va el tema de la red y poder tener esa presencia. Eso era una de las cosas que comentaba Monse. Y luego comentaba también el tema de, esto ya es más espinoso en cuanto a que toca bolsillo, de subir la cuota, ella hablaba como de 16 euros al mes más, o sea, 16 euros mensuales, que no sea una cuota anual y ya está, para poder pagar una persona. Eso va como tú dices, Raquel, pero claro, ya rasca el bolsillo de las entidades, porque no tenemos de momento una financiación externa, ¿no? O sea, tendría que ser en este caso una financiación interna. Que no sé eso, la popularidad que pueda tener dentro de las entidades. Si a las entidades les dices, ¿es mucho 16 euros al mes? Pues hombre, yo pienso que no, pero cada entidad pensará lo que considere. Y claro, si contratamos una persona, tenemos que tener el compromiso de que tenemos dinero para pagarle, lógicamente. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero me resulta curioso porque ya te digo, Monse hace la misma apreciación, o sea, la misma. Y luego lo que le comentaba Lázaro de las entidades grandes que puedan utilizar la página de la web para contar lo que hacen, pues no sé qué decirte, Lázaro, si solamente van a hacer eso, no, porque lo que les hacemos es el trabajo de difusión a sus actividades. Claro, si estás comprometido dentro de la red y trabajas, pues te puedo dar ese marco, pero si lo único que vas a hacer es mandarme lo que tú haces para que yo tenga que coger a la persona de comunicación y decir, oye, súbeme esto a la red, a la web, no nos interesa, sinceramente. O sea, porque luego sí que veo que hay entidades muy dispuestas, porque lo hemos visto en el WhatsApp, a poner sus cosas. Y hago, y pum, y pan. Vale, pero eso es hacerte publicidad a ti como entidad, no a la red como conjunto. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso, Julio, tú y yo lo hemos hablado. Comenta también un poco, a ver cómo lo ves. No, bueno, yo creo también en un mismo espíritu de pragmatismo que hay que ser muy concreto y no solo difundir lo que hacen los miembros, que está muy bien, sino realmente el trabajar por o sea, lo que habéis comentado ya, también lo ha comentado Lázaro, o sea, el compromiso de organizaciones de crear un núcleo duro. Yo estoy Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha eso comentado. sí. Ujú. Y ya lo hemos hablado, o sea, realmente el motivo de lo que se hizo del cuestionario era realmente ver qué compromisos podía tomar alguna organización más de las que estamos para hacer un núcleo duro de trabajo. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa que, claro, como bien dices, estas grandes organizaciones no tienen tiempo para nada. Es verdad, y lo han manifestado, ¿eh? Sí, Algunas sí, de lo he ellas manifestado en el directamente cuestionario. han dicho, no, yo no puedo colaborar, no han dicho que no quieran, no puedo porque no tengo tiempo posible y me quiero dedicar a lo mío. Y lo mío no es solo Soledad, Soledad es un capítulo. Ujú, Y eso es es. nuestro capítulo. El de ellos es envejecimiento, un montón de temas. Y soledad puede ser uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, mi opinión, desde fuera, porque yo estoy trabajando tanto más como cualquier, bueno, tanto más, no, hay miembros de la junta directiva que yo ni siquiera conozco. Exacto. Yo vengo aquí como invitado, pero yo evidentemente soy muy respetuoso porque no voy a entrar en casa ajena, digamos aquí como elefante en cacharrería, ¿no? Sino diciendo, oye, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el motivo, pero yo no ahondaría más en esto, porque yo creo que lo habéis dicho todos, tanto Ajá. como Lázaro, también lo ha postillado Raquel, de entrar ya un poco en materia de ser más práctico, ¿no? De lo de la definición de decir a esta gente, oye, que hay que ser muy diplomático, ¿no? Con la gente de la junta directiva que digas, no, oye, o te comprometes o no te comprometes, llegar a algún, no, no, si asistes o no, no, simplemente decir, oye, tenemos que definir una junta directiva comprometida y hasta ahora no te has comprometido. ¿Quieres comprometerte? No lo sé. En fin, eso ya es un tema vuestro, desde luego. Yo ya os digo que yo vengo aquí de oyente, también de parlante, como estoy haciendo ahora mismo, Bueno, pero pero, en pero cualquier no caso, vienes de oyente, Julio. Llevas, no. llevas apoyando. Bueno, yo no, o sea, a mí me llevas apoyando muchísimo porque yo en diciembre hubiese tirado la toalla. Yo te lo dije, yo no sigo con esto. A mí esto me parece, no sé, me siento frustrada, ¿no? De pensar, porque si vamos ahora
al cuarto punto, por ejemplo, se han hecho cosas, pero se han hecho cosas siempre por parte de los mismos. Entonces dices, pues eso no es una red, o sea, Ya, bueno, si no pero notas ese apoyo, por lo menos ese apoyo, pero que es que ni tan siquiera, o sea, que no te digan no puedo venir a una reunión, a mí ya me sienta mal, o sea, por lo menos no puedes venir, dilo, no ya, puedo pero asistir bueno, por no, este la motivo. que más bien por Claro, una cuestión pragmática de tener quórum, que a veces nos claro, vamos o nos vamos a encontrar que no va a haber quórum y dices, bueno, ¿y aquí qué hacemos si tenemos una junta directiva inflada y poco pragmática, poco práctica, ¿no? Eso por un lado. Por otro, es que yo lo veo un proyecto ilusionante y por eso me he totalmente, comprometido totalmente. desde fuera, ya sabéis, Firagran, etcétera, etcétera, y todo el tema de comunicación, por lo menos a continuar, porque yo lo que he ido viendo es que la gente se iba desinflando, ¿no? O sea, mi Claro. comité de comunicación, pues teníamos a Juan Carlos, que era un crack, y se fue nuestro crack, o sea, os quiero decir, pero tenemos un pequeño núcleo. O sea, es decir, pero claro, viendo el resto de comisiones, pues realmente es que operativas a lo mejor solo hay dos, ¿no? Entonces hay que ser muy pragmático también y pensar en otra cosa que no sean comisiones. Claro, sí, sí, ese es otro de los puntos que tenemos para ser más, más eficientes, ¿no? O sea, que al final el tiempo de trabajo realmente tenga un resultado. Claro, Eh, entonces, bueno, pues yo creo que sí, que aquí hemos dicho y además estamos todos de acuerdo, o sea, en tener un número de personas no de entidades, hay que pensar en entidades, ¿vale? Porque también eso puede, y a lo mejor debemos hacerlo, debemos remarcarlo en el correo de resultados o en el acta o lo que sea, que son entidades y una entidad puede tener a más de una persona que conozca el proyecto de la red Soledades y cuando no está, por así decir, el titular, pues que haya un suplente. Yo, por ejemplo, estamos en el ayuntamiento, en el grupo sectorial de voluntariado y lo primero que nos pidieron fueron dos personas. O sea, no una sola por entidad, nos pidieron dos personas. ¿Qué hemos hecho normalmente? Pues que haya alguien más representativo y que tenga además decisión, o sea, poder de decisión, y después que haya un suplente, porque si no puedes asistir, pues que no se quede la entidad, que no se quede sin quórum, que no se quede, o sea, apoyar esto. Entonces ahí se pedían dos personas. A mí me parece una cosa lógica, ¿no? Por ejemplo, el que haya dos personas por entidad para que pueda haber un suplente cuando el titular no puede asistir a una de las reuniones. O sea que bueno, yo voy tomando notas también por aquí. Entonces yo creo que este punto lo tenemos. Estamos más o menos todos de acuerdo. Lo que ha dicho Monse de contratar a una persona, eso sería lo ideal, porque al final esa persona estaría dedicada al proyecto, no tiene por qué tener una jornada. Ella no decía de contratar, ojo, ella decía de buscar un externo, ¿vale? Un autónomo que pueda hacerse cargo. Contratar la red sería una locura, aunque somos asociación y podíamos contratar, ya hay que meterse en historias de seguridad social y de todos estos líos. Entonces sería buscar un externo que dedicase X horas a la semana, al mes, no sé, eso tendríamos que pensarlo, pero claro, lo primero que hay que pensar, perdonad que voy a subir la ventana, la persiana, se me está quedando oscuro, pero es que hasta que no sube el sol me mata. Eh, pues eso, el problema sería el pagarle, ¿no? O sea, ¿cuántas están dispuestas las 50 y tantas entidades de la red, las que son socias, a aportar 16 euros al mes para pagar a esta persona? Dispuestas y comprometidas, que no llegue final de mes y digamos, ay, pues es que 10 no han pagado. O sea, para mí eso es un problema, ¿no? O sea, yo eso lo veo una solución el tener una persona, pero el tema del pagarla con financiación interna, que no es gravosa porque somos 50 y tantas entidades, pero ahí sí que tiene que haber un compromiso, una domiciliación, un no sé qué, para que cuando llegue el final de mes a la persona contratada se la pueda pagar. Entonces, sí, dinos. Sí, sí, Raquel. Perdón. Sí, a ver, yo creo que sin duda hay que poner una cuota. Yo es que lo veo claro. Nosotros pagamos en todas las redes y pagamos cuota. Aquí también se paga, ¿eh? Sí, aquí se paga, pero se paga al año, ¿no? Al Pero año es muy 70 euros. testimonial. Es muy testimonial. Claro, es que Sí. eso es muy poco. O sea, Yo creo eso. que no hay ninguna red que estemos pagando menos de 1.000 euros. Entonces, ya sabéis cómo es el ser humano y la cognición social. Nosotros valoramos lo que, Claro, lo que tiene precio. exacto. Aquello Sí, 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 es que es verdad. gratis, siempre pensamos, ¿no? ¿Por qué es gratis? Bueno, yo creo que es importante y tener a una persona me parece fundamental. Me parece fundamental, externo y con vistas a contratarla. Si inicialmente no sería, podemos, ajá. pues no podemos, pero yo creo que tenemos que pensar en tener a una persona.
Y bueno, y si hay que pagar cuotas, pues hay que pagar cuotas. También es verdad que sí que es cierto que tenemos que, bajo mi punto de vista, mira, has encontrado cómo levantar la mano. Eh, también, Corazoncito también ese es cierto que pulsa. yo creo que tenemos que adaptar un poco una Sí, mentalidad yo más de tampoco sé marketing. cómo levantar la mano porque Ahora quería os ser como comento, ahora os Lázaro. Ahora nos comento, lo ahora os comentas. Sí. Sí, sí. Sí, tenemos un poco también que, bueno, pues eso, de pensar en servicios, ¿no? Queremos que las entidades contribuyan, pero también Tenemos que también ver tenemos que formas de impulsar. autofinanciación, sí, 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 claro, claro. Entonces, bueno, que las organizaciones grandes se aprovechen del tema de, bueno, pues de dar publicidad, a mí no me parece mal. Yo creo que tenemos que dar servicios. Si a ellos les sirve el darse publicidad, que se den publicidad. Si tenemos que crear un sello, pertenezco a la red Soledades y esto es prestigioso y esto a mí me aporta, pues tenemos que hacerlo. Creo que es indispensable que movamos proyectos, pero no solo Claro, proyectos de red claro, claro. Soledades, sino proyectos entre nosotros, ¿no? Sobre la soledad. Bueno, pues aquí vemos una oportunidad, vemos una convocatoria, quienes estamos interesados en participar Ujú. y movemos, porque con eso también podemos drenar Claro. fondos hacia la asociación, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que pensar en dar servicios y pensar más en que nos cuesta mucho porque venimos del ámbito social, pero al final, pues todo es marketing y bueno, pues las organizaciones son más activas cuanto más reciben, es así. Claro, Y llega un lógicamente. momento, pues, que bueno, pues que estamos todos muy hasta arriba de trabajo Ujú. y se nos come. O sea, no es por falta de voluntad, yo creo muchas veces, ¿no? Yo creo que a veces también se llega a ese límite de no poder colaborar, que lo podemos incentivar dando servicios y viendo oportunidades para el trabajo que desempeñan las organizaciones en su día a día. No sé, yo creo que pagar sí, por supuesto, que mover proyectos, que es lo que más incentiva. Bueno, proyectos y más cosas, ¿eh? Pero yo digo proyectos un poco porque hay una vía de entrada económica. Pero bueno, también a través de los proyectos se traccionan las jornadas, los estudios, las investigaciones, en todo proyecto estas acciones están contempladas. Y bueno, y dar servicios y bueno, pues lo que necesiten los socios. Si necesitan publicidad, pues bien. Yo lo veo así, ¿eh? Ujú. A ver, que hay manos levantadas. Bueno, Marisol, que Bueno, no lo ha podido levantar, le damos la palabra porque los lleva Sí, intentando un rato. para leva- Ah, para bueno, levantar la tampoco. mano, Marisol, en reaccionar. Sí, en tampoco, reaccionar tampoco estoy de y acuerdo abajo que con todo lo que pone decís. Lo que levantar pasa la que yo mano. estoy, perdón, vale. interrumpo a alguien. No, no Lo que habla, estamos Marisol, sí. diciendo, No, Marisol, no, claro. mm, Yo la reactivación de la red y que, bueno, que estáis iniciando y que estás iniciando Lola y pues me parece estupenda. O sea, me parece, estoy completamente de acuerdo. Y la reflexión sobre cómo continuarla. Pues claro, es que es necesaria porque porque es, porque es necesaria. Estoy muy de acuerdo en que la red tiene que ofrecer servicios y proyectos como está diciendo Raquel, Ujú. pero para eso pues necesita recursos y no la hay. Yo fui activa en la discusión que tuvimos en octubre precisamente con lo de la newsletter y es que es imposible, o sea, es imposible dedicar tiempo a ciertos servicios que yo creo que, por ejemplo, el de la información es muy importante, es imposible sin dedicarle tiempo u otros servicios. Así que una opción posible es el de, claro, aumentar el compromiso de varias personas, como estaba diciendo Lázaro, un núcleo duro de la red, Sí. aumentar el compromiso de varios que estáis más colaborando, pues varios, pero claro, eso también necesita decidir quiénes y con qué recursos lo hacen, porque las redes, nuestra entidad, por ejemplo, que sobre media es muy pequeñita y así hay muchas en la red, o sea que son con muy pocos recursos, de manera que compromiso individual, pero luego pues ir pensando en cómo mejorar las estructuras, porque no solamente el compromiso individual de las personas funciona, como también estoy de acuerdo con Raquel. Así que, como yo representando a ti me creo en los recursos,
primero, aumentar la cuota, estoy de acuerdo y creo que representa mi entidad. Aumentar la cuota, pues si es necesario, porque es que sin recursos no funciona no puede funcionar una red ni ninguna organización. Segunda fuente de recursos, pues proyectos financiados, lo sabemos. Yo procedo de la universidad y es que todos los voluntarismos son muy difíciles de mantenerlos, ¿no? Porque es que no hay tiempo. Yo misma que estoy, pues es que no tengo. Y lo hemos hablado, por ejemplo, en la comisión de investigación, que estamos con la compañera, con Carmen Benítez, un encanto, que tenemos ideas. Estamos en la comisión de investigación solas. ¿Por qué? O sea, en la práctica, y hemos ido reduciendo ideas. Porque no tenemos recursos. La universidad funciona con proyectos financiados, y claro, cómo se acomete una investigación, un estudio a nivel nacional de lo que sea, de necesidades de formación, de necesidades de investigación, porque luego cómo se analizan los cuestionarios. O sea, en cuanto quieres hacer, bueno, estáis haciendo en Intras el mapa y fijaros la cantidad de recursos que necesita hacer un mapa de recursos. O sea, está dedicada, no sé quiénes, no sé vuestro funcionamiento, Raquel, pero es que es un coste muy importante hacer una investigación, eh, recogida de datos, más análisis. Es decir, que lo de los recursos es fundamental. Resumiendo, es lo que pienso: aumento de cuota, y luego pensar en proyectos, pues eso también necesita sentarse una comisión comprometida a pensar cómo conseguimos dinero. Si no, Claro. no ofrecemos, la red tiene que ofrecer servicios. Sí, a mí no me importa que la gente igual se dé publicidad, o porque la gente se necesita publicidad para y aportar, ¿no?, cosas para que a su vez la gente se implique y las entidades se impliquen. Así que eso es básicamente, que era apoyar. Os he ampliado, pero vamos, que es apoyarlo todo lo que estáis diciendo. Vale, a ver Eh, que hay más manos por ahí. Julio. Bueno, bueno, ya lo ha comentado Bernardo. En el corazón de abajo en reaccionar, ahí tenéis la manita, ¿vale? Ya lo sabéis. Ujú. es Creo, que yo no ¿no? sé si es entrar en Dale a No, reaccionar. reaccionar, hay un corazoncito aquí pintado. No, Sí. yo no, porque a lo mejor no entro de otra forma en Ah, la, vale, en que tú la, no tienes el perdonad, sí, corazoncito. porque Ah, vale. No te entro preocupes. de otra manera, por Vale, eso no Bueno, lo en vale. tengo. cualquier caso, hacemos así, Eso es, y ya está. Y ni ya que está, fuéramos vale. 30 o 40, Gracias, Eso, ni que ¿sabes? fuésemos tres gracias, pantallas de Julio, gente. gracias. Es exactamente, exactamente. Claro, no Porque además, somos, cuando somos muchos, la manita prioriza, ¿no? Te lo pone lo Ya. primero y ese es el sentido, claro que sí, ¿no? no, yo Cuando no, sí, somos más gracias, de, estamos muy bueno, poquitos, eso la es voy a una bajar de gran. hecho, porque Ujú. total, bueno. Bueno, ya hay una primera medida, ¿no? Una primera propuesta que me parece muy interesante. Vamos a cobrar una cuota que nos permita contratar a alguien, ¿no? Eso si lo aprobáis aquí en Junta Directiva, No, que tiene que para aprobarlo la llevar... asamblea, ¿eh? Claro, pero eso se lo Ya, no, tenemos que no. pasar a la asamblea, Mm. Ya, por eso. pero primero se tiene que aprobar Claro, aquí primero para junta llevar directiva, a la lógicamente. asamblea, ¿vale? O sea, quiero decir esto. Y ahí hay que pensar no en una cuota mensual, porque pasar un recibo mensual tiene un Es un- coste, sino a lo mejor un recibo trimestral, algo que suene más o menos polite, ya me entendéis, que no Ujú. digas, wow. Pero también un poco en la línea de Raquel que ha comentado ella, yo no sé lo que cobra una red, a lo mejor nos podemos quedar cortos y ser más, no sé, más, digamos, aspirar a más. No lo sé, porque estaba haciendo yo cálculos y digo, bueno, con 25 organizaciones, 400 euros, en fin, al trimestre, ¿cuánto podemos cobrar? Me salía un dato de 200 me salían 50 euros al trimestre, que serían 200 euros al año. Yo no sé si esto va a suponer, espera que Lola, depurar a los asociados, claro, porque habrá algunos que digan que yo no quiero dar ese dinero. Y Claro, entiendo que el que aporta tendrá que tener, hombre, no va a decir una categoría superior, pero sí decir, oye, te reconozco como socio y el otro puede ser un colaborador, socio amigo, no sé, ahí hay que distinguir muy bien, porque yo no voy a comprometer dinero de mi organización si de repente otro va a estar a mi misma categoría dentro de la red sin pagar nada y siendo claro. muchísimo más potente económicamente que yo, ¿no? No sé si me entendéis. Me parece que es de puro sentido común, pero también ahí nos va a servir un poco para depurar. Y no va a pasar nada, es mi opinión, ¿eh? Que de 50 nos quedemos en 30.
No lo sé. O a lo mejor se crea una figura, que ya sé que existen figuras de colaboradores, hay todo un caos respecto a qué tipo de socio eres, pues a lo Ujú. mejor llegar a algo más simple, ¿no? Decir, socio comprometido, no sé cómo llamaríamos, ¿no? Socio, colaborador, no lo sé, pero el que paga y se compromete, y el que no se paga, el que no paga, y el que no se compromete. Claro, a eso me Simplemente. refería yo también cuando hablábamos de las publicaciones, que no hablábamos de dinero, pero hablábamos de compromiso. Digo, a ver, siempre decimos de las grandes, ¿vale? Las grandes tienen mucho más trabajo, pero también tienen mucho más recursos. Entonces, a lo mejor es que no se ha destinado a la persona apropiada para que esté representándola en la red, no lo sé, pero por eso decía facilitar el canal de la web con el trabajo de otra entidad que no cobra para poner su información en la web. Pues no me parece tampoco. O sea, yo iba también a esas compensaciones de decir, a ver, aquí no, lo que no puede ser es aprovechar, porque es que he visto, el grupo de WhatsApp funciona solo afortunadamente, y no voy a dar nombres, pero sí que hay quien publica solamente lo suyo y no se preocupa de venir a nada. Entonces, claro, yo no estoy dispuesta, porque digo yo en este momento, porque el tema de comunicación últimamente lo hemos estado llevando en Fundación Alicia y Guillermo, Julio y esta otra entidad que ahora no me acuerdo quién decía, por supuesto vosotros en Intras Sí, también, también. porque habéis estado ahí apoyando con la jornada y tal, pero bueno, 4 o 5 entidades y de repente voy a dar entrada a que todo el mundo me mande trabajo para que yo haga desde la Comisión de Comunicación. O sea, es imposible, eso es una locura. Entonces, a eso me refería y abundo en lo que ha dicho Julio, o sea, la entidad que no pague, ¿qué hacemos con ella? O sea, ese es el riesgo también. O sea, que quiero decir que este cambio cultural que queremos hacer, porque yo creo que es necesario hacerlo para que la red funcione, bueno, pues estamos ahí haciendo equilibrios en una cuerda un poco floja, ¿no? A decir, vamos a ver cómo se puede organizar esto. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a dar más palabras a los que tienen la mano levantada. A ver, Bernardo, que no nos has dicho nada. No, no, Lázaro. Sí, Lázaro, venga, Lázaro. bueno, yo quería decir que con cuotas solo no se paga la estructura de ninguna organización. Ya. Que la podemos doblar, ¿eh? Eso lo tiene que aprobar la Asamblea. Ujú. Es decir, si pagamos 60, podemos decir, bueno, pues 100 al año, bueno, pero aún así no puedes comprometer a una persona que trabaje, por ejemplo, media jornada para la red, sabiendo si no lo vas a percibir. Luego yo creo que el ponerlo mensualmente es un problema que va a dificultar el cobro, que tiene que ser anualmente y que tiene que ser, yo sí soy partidario de subirlo, por ejemplo, en vez de 60 a 100, proponerlo a la Asamblea que lo haga, pero yo creo que en ese núcleo duro que yo hablaba antes, habría que pensar en elegir un proyecto o dos máximo al año, ¿eh? Para presentarlo y que se pueda financiar a través de ahí los gastos de mantenimiento, que es como se financian todas las asociaciones que tienen un mínimo de estructura. Ujú. Alicia o Guillermo y Intra seguro que tienen proyectos que les financian. Entonces, claro, imaginaros que decimos, bueno, vamos a contratar a una persona a media jornada. Pues hay que asegurar, pues probablemente una forma es implicar a esa persona, si es una persona experta, en que haga presente las licitaciones para esos proyectos, que ese núcleo duro se vean cuáles son los proyectos más factibles, porque por ejemplo yo he visto la Caixa teóricamente, pues, pero si tú te presentas a una convocatoria de la Caixa, tienes que dedicar a una persona durante 15 días full time a preparar los papeles, porque es muy complejo, no solo la oferta, sino preparar el historial. Entonces, claro, eso requiere de antemano. Yo creo que si pudiéramos, si fuéramos capaces de elegir un pequeño proyecto al año o dos máximo, que nos financiase pues el tener una persona a media dedicación y esa persona
no puede ser cualquiera, no puede ser un auxiliar, tiene que ser una persona que le interese el campo y que conozca el campo y que sepa, por ejemplo, a rellenar los pliegos de un concurso, de una licitación, porque si no, no hay nada que hacer, ¿eh? Entonces, bueno, por esa vía. ¿Y dónde se decide qué proyecto sería factible? Habría que ir a los factibles, no a los mejores, sino a aquellos que creemos que podemos tener algo. Hay fundaciones, por ejemplo, pues yo pertenezco a la Mutua hace 50 y tantos años, soy un socio platino, no sé qué, y de repente me viene este año diciendo, oiga, puede decirnos, tenemos un dinero para no sé qué, puede decirnos a qué ONGs dedicamos este dinero y te dan una lista de 10 o así. Entonces, claro, yo voto sin saber, no he participado en nada. Afortunadamente, yo conozco algunas y he puesto mi marca en aquellas que conozco, pero tendría que ser a través de eso, es decir, que tener una persona a media dedicación que sea experta o experto en esto, que pueda encargarse de decir, bueno, te vamos a contratar, pero con la condición de que tú trabajes por un proyecto 2. Eso sí, esos proyectos los decides un núcleo duro del que hablábamos antes. A mí es lo que se me ocurre, porque subiendo cotas no se va a arreglar solo, aunque la doblemos, tripliquemos, y desde luego si somos 50 y les decimos a todos que hay que poner no sé cuánto, pues a lo mejor te dicen que sí, pero luego no se comprometen. Esa un poco es la historia que yo tengo. Bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que quería decir. Claro, lo único que tenemos que iniciar de alguna forma, si no estamos en la pescadilla que se muerde la por cola. eso, O sea, pero lo claro, que si no, dice, si no tenemos a alguien que haga proyectos, no vamos a tener dinero, pero si no tenemos dinero, no tendremos a nadie que haga proyectos. exacto, Entonces, exacto. Claro, pero lo que dice Mons es muy fácil desde las universidades populares que tienen miles de ya, proyectos, que tienen contacto con numerosos ayuntamientos, es fácil sacar dinero para proyectos. claro. Y hay una federación y la federación tiene dinero. Yo estuve en la fundación de las universidades populares en los años 80 y financiaban los ayuntamientos. Se puso que una parte de las cosas que se hacían tenía que ser para mantener la federación y es la única vía. Pero bueno, oye, estamos repitiendo a lo mejor lo mismo, tampoco No, quiero. no es repetir, es ir abriendo el campo de alguna manera, ¿no? A ver, que por aquí hay más manos. Bueno, vamos a ver, yo tenía poco que decir en esto, aparte de estar de acuerdo. Indicaros que por una parte existen las categorías que podríamos poner en marcha como colaboradores, etcétera, pero que en realidad, en general, lo que yo he estado haciendo cuando alguien decía que no podía pagar es pasarlo a la plataforma. Nuestra plataforma sigue funcionando. Yo cuento también a la hora de decir quiénes son socios los que son de la plataforma. O sea, no los cuento en los que os he dicho antes, cuando os he dicho que si somos, ahora os lo vuelvo a decir, eh, que si somos Entidades 53 o algo así, o 57, 57, fíjate, sí. contando el último que es Fundación Berisure. ¿Eh? Ujú. Pero luego solo de la plataforma hay 10 entidades más. La última, UDP Madrid, que ha dicho que no podía pagar y que yo les he pasado a esta parte. Luego tenemos también entidades no asociativas, que son UAM Acercando Vidas, Cuidemos UAM y Plataforma de Mayores en Acción. Y luego tenemos colaboraciones, uno, dos, tres, tres entidades. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero decir que hay opciones para que subamos la cuota y quien diga que no la puede pagar siga estando con nosotros, si bien no exactamente con los mismos derechos, porque la plataforma en principio sobre la red Soledades no tiene ningún derecho. ¿Sí? Pero, o sea que Claro, quiero no, no, decir que no, sí, solamente tienes derecho si eres socio, o sea, claro. claro. Quiero decir que tenemos alternativas y que por tanto que podemos
pensar en subir las cuotas y aún así no quedarnos sin gente. No, Claro, pero también, si tú imagínate, Bernardo, que se da el caso que se van 47 entidades y nos quedamos 10 que pagamos y somos socios y las 47 las pasamos a una plataforma, no nos sirve de nada. De números sí, pero de recursos no. O sea, es decir, que para mí ese no es el mayor problema. Para mí el mayor problema es conseguir que la gente pague. O sea, no que diga que no puede pagar. A mí que una UDP o no sé quién has dicho, Madrid, diga que no puede pagar 70 euros al año, pues me parece una ridiculez. ¿Qué quieres que te diga? O sea, eso pasa hasta con los usuarios. Yo cuando viene un usuario, yo tengo becas en la fundación, pero para dar una beca, yo pido los ingresos y que me digan, porque conozco a la gente, mucha gente dice, ah, yo no lo puedo pagar. ¿Y por qué no lo puedes pagar? Pues enséñame, tráeme tu declaración de renta, tráeme tu tal, y entonces yo te diré, pues mira, con estos ingresos no te puedo dar una beca. O sea, quiero decirte que también es muy elástico decir, ah, no puedo pagar 70 euros al año. ¿Qué entidad no puede pagar 70 euros al año? bueno, pues por ejemplo, UDP Madrid está en una situación de práctica descomposición y es fácil que no Eh, duren demasiado. ¿Eh? no, ya no, ya se han descompuesto. O sea Entonces, que, yo no iba a ser parte, digamos, de insistir sobre algo que no era factible. ¿Eh? Ya, ya, Por pero eso, es que a mí lo que no es factible, ya te digo que cuando hablamos de estas cifras me resulta ridículo. O sea, ya te digo que me pasa con las personas, ¿eh? Yo no doy becas si no me garantizas que realmente no puedes, porque es que ya me he llevado muchos fracasos con esto y entonces al final cometo injusticias. Si me creo lo que tú me dices porque eres majeta y eres capaz de decir no puedo pagarlo y el otro que verdaderamente no lo puede pagar no lo dice. Entonces, quiero decir que ya uno está escamado de muchas cosas. Entonces, pero bueno, que la solución no es que pueda pasar los socios de socios a plataforma, que está muy bien por no perderlos en número, pero que lo que necesitamos son recursos. Decimos de presentarnos a convocatorias, pero ¿y quién prepara la primera convocatoria hasta que nos la den? Empezamos mal, o sea, entonces, a lo mejor no, ya te digo, Monse no hablaba de contratación, ella hablaba de alguien externo que puntualmente se encargue de cosas, ¿no? O sea, no puede estar media jornada así porque no vamos a poderle pagar. Pero claro, eso es lo que decía yo al principio del compromiso. Si contratamos o si contactamos con esa persona y nos va a costar que nos escriba un proyecto 1.000 euros y no tengo la seguridad de que tengo los 1.000 euros, pues vamos mal. O sea que no lo sé, no es por desanimar, ¿eh? Pero hay que ver cómo se arranca. Sí, sí, que queréis, sigo, como tengo Sí, la, sí, no sé, seguimos y bueno, la mano tendremos que pasar de levantada. punto porque estamos aquí enredados, pero es que Sí, este sí, 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 es un punto crucial, porque si sí, no, desde lo que luego. decimos, este relanzamiento de la red no se va a conseguir. Desde luego, yo ahí sí que estoy con Lázaro también en el sentido de no pasarnos de repente de 70 que se está cobrando ahora, ¿no? 60 no sé qué no, son cantidad, 75, me parece. 75, ¿no? 75 de repente a 200 me parece un poco excesivo, pero sí que es una pena que no esté nuestro tesorero aquí para decirnos con qué margen trabajamos, ¿no? Por otra parte, Lola, recuerdas que estamos con el tema de la web, etcétera, etcétera. Yo me Claro, puse en sí. contacto con Mallorca Redes y nos cobra anualmente 420 euros, que me parece una salvajada. Por otra parte, cuando se puede complementar con fórmulas gratuitas que Google nos está ofreciendo Sí, nos está ofreciendo correo gratuito por ser ONG, etcétera, etcétera. O sea, hay que depurar ese tema de gastos, ¿no? Pero sí que claro. es verdad que a lo mejor con Jesús, ¿no? Con nuestro tesorero, Sí, depurar un poco hasta cuánto, porque es verdad que si nos pasamos, nos podemos quedar con poca gente comprometida con esa nueva cuota que nos ujú, permita contratar a alguien para buscar ayudas, subvenciones públicas y privadas. Porque es, mira, mi organización es del 2019. Tenemos el mismo problema. No podemos arrancar ni contratar a nadie porque no tenemos dinero, evidentemente. ¿Qué pasó? Nos metieron en un proyecto Erasmus Plus y de repente, oye, conseguimos un montón de dinero, pero nos metieron en ese tema y eso nos permitió contratar, pero claro, necesitamos una persona, nosotros tuvimos suerte, eso es como tenemos que empezar a enfocar. Esa persona se contrata no para manejar la organización, sino para buscar fondos públicos para la organización y para conseguir su propio sueldo. Ese es el objetivo. Y si el primer año no funciona, pues a lo mejor tenemos que cambiar de estrategia. Pero yo apostaría por eso, por decir, mira, subimos la cuota a 120 euros para que no se vayan muchos.
conseguir más dinero y ese dinero invertirlo en una persona externa que nos pueda conseguir financiación del ayuntamiento tal o de un congreso, como hablamos, ¿no? Porque a veces lo hablamos la vez pasada en la reunión esta que tuvimos de la gente del formulario, ¿y por qué no hacer un congreso provincial en alguna provincia con el CENIE, por ejemplo, con gente que está haciendo cosas fuera de Madrid, fuera de las grandes provincias y que nos pueda suponer ingresos para poder mantener la red? Así de claro, ¿no? Entonces yo os diría, a lo mejor, estipular esto que ha comentado la compañera de las universidades populares, de acuerdo, qué importe vamos a cobrar, también lo que ha comentado Lázaro, es decir, a lo mejor hacerlo anual, porque es más barato también para para nosotros, el tema bancario. pero tampoco pasarnos de decir, bueno, 200 euros. No, pues a lo mejor 150, pues sí, no lo sé. Eso lo tenemos que ver un poco quizás en la Asamblea General, pero a mí me parece una medida interesante para buscar fondos, en primer lugar, y en segundo lugar para relanzar todo, ¿no? Todo es esa clasificación que ha comentado Bernardo, que está muy bien, plataforma no asociativa, colaborador. Bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? El socio tiene derecho a voto, tiene derecho a voz. La plataforma no. Oye, si no pagas, que también Claro. estoy con Lola. Me sorprende que haya algunas organizaciones que digan que no pagan. Pero bueno, ellos pensarán también, bueno, total, va a aparecer mi nombre. No, no, no aparece en general, ¿eh? Bueno, Solamente No aparece parece, ¿no? ¿No? pero ya, cuando pero ¿qué dicen? queremos. Pero la gente no lo va a entender la diferencia. O sea, la gente dice plataforma. ¿Qué es una plataforma? Es que también es un, no sé, no sé, es una palabra que no dice nada. Entidad asociada. Vale, de acuerdo, no sé, yo diría simpatizantes o algo así, para diferenciar los que se comprometen con dinero y los que se comprometen con trabajo. Porque Claro, yo no claro, es que quiero estar. el trabajo es monetizable también, o sea, no puedes pagar, pero me Claro, comprometo a claro. hacer no sé qué, eso es monetizable, pero Yo no lo que no estoy puede ser de, es no me claro. comprometo a nada, o sea, Yo no estoy de esa es la acuerdo que cosa. nosotros, con un presupuesto pequeño, estemos al lado de alguien que no pone un duro, teniendo un presupuesto mucho más alto que yo. O sea, eso es una no contradicción, sino no estoy de acuerdo. Entonces hay que ser ahí muy claro, muy taxativo, y decir, mira, pagas o te comprometes o no estás. A mí lo del número es que me da igual, lo digo porque a veces parece, no, somos 50. Pues yo prefiero ser 30 y 30 efectivos que curren que 50, de verdad, mi opinión, ¿eh? Esta es mi opinión, nada más. Raquel, que ya el último del punto, si no, si no, no nos vamos. Yo quería terminar a Es y verdad. media y lo vemos un poco, lo veo un poco mal, Claro. pero bueno, Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que no es pedir a yo creo, a las organizaciones que paguen, es que vamos a lanzar un proyecto que es ilusionante, que lo podemos plasmar claro, en un documento de 5 páginas, en el que las organizaciones, perdón, van a tener una serie de servicios, actividades que si no, no van a tener, es decir, yo pago por algo que claro, voy a recibir y si no pago, no lo voy a lo tener recibo, porque pertenecer a la plataforma, lo que sea, a partir de ahí no lo voy a tener. Y ese proyecto ilusionante que va a implicar participación en proyectos, que va a implicar organización de congresos, estudios, el tener el sello Red de Soledades. Bueno, pues es un poco por eso, por lo que pago, ¿no? O sea, yo no es una subida de cuota, es que tenemos un proyecto ilusionante que implica recursos, que eso lo entendemos todos, y que por tanto, bueno, pues en función de esto que queremos conseguir, es por esto que se claro, necesita dinero. Es, todos trabajamos en organizaciones que necesitamos dinero, lo entendemos todos. Pero yo creo que también tenemos que ver no solo los dos proyectos que esta persona pueda presentar, que sí, por supuesto, sino también nosotros como entidades. Nosotros somos entidades más grandes, consolidadas, y podemos presentar proyectos sobre soledad que incluyan a la asociación, sí, claro, sea claro, como socios, sea como subcontratados, sea a través de lo que sea. Y además, esos proyectos que vamos a presentar, no los vamos a presentar con aquellos que no pagan. O sea, es decir, una de las cosas son los proyectos. Vamos a presentar un proyecto, como decías, Julio, pues un Erasmus Plus. No sería adecuado porque somos socios españoles, pero bueno, por decir algo, ¿no? Podemos decir otro tipo de proyecto y va a ser sobre una investigación en tal tema y bueno, pues pueden optar quienes están pagando y quienes son parte de la red. Pero yo creo que también tenemos que verlo desde nuestras organizaciones, el hecho de impulsar proyectos. Y bueno, pues, o incluso dentro de proyectos más grandes puede haber una parte, siempre los work package o los grupos de tareas de trabajo dedicadas a soledad, y ahí también podemos drenar un poquito hacia,
hacia la red. O sea, yo creo que lo tenemos que ver en las dos direcciones, que se presenten proyectos a nivel interno, por supuesto, y nosotros, pues también impulsar alguno, o Ujú, impulsar dentro de alguno una línea que trabaje sobre soledad. Y me parecía muy interesante lo del congreso, porque es verdad, ujú. en muchas organizaciones organizan eventos muy bien organizados y del remanente se financian. Claro, A claro, ver, claro. organizaciones, quiero decir, pequeñas asociaciones. Ujú. Bueno, y hay eventos que han crecido muchísimo, que se han vuelto referentes y con ello surgió luego la Con ello organización funcionan, a claro. raíz del evento, ¿no? Que Ujú, es un sí, modelo de negocio que puede ser muy interesante también. Y es que yo creo que un ujú. buen congreso organizado sobre soledad hoy día en España, atractivo, yo creo que podría suscitar muchísimo interés y muchísima participación. Entonces puede ser una vía también de financiación, el fundraising también, tener un Claro, proyecto, claro. colocarlo en las plataformas de fundraising, un proyecto chulo. Bueno, no vamos a obtener eh, millones, pero bueno, ese Ujú. poquito, esos poquitos miles de euros que van a Es complementar a esa empezar y, persona. Pero yo claro. creo que sí, sí, proyecto ilusionante, subir las cuotas y yo pondría a lo mejor dos velocidades, 500 euros y 200 euros y con, bueno, diferentes opciones para cada elección. Pero bueno, Ujú. es un poco Vale. como lo veo. Pues lo Oye, único que a esto le tenemos que dar forma por eso decía yo, Ay, por sí, eso, perdona, que me olvidaba de una cosa, que para el plan este ilusionante, si estáis de acuerdo, todo lo que es la maquetación, así hacerlo bonito y podríamos hacerlo nosotros. esa iba a ser mi pregunta siguiente, Raquel, que además lo hacéis muy bien, o sea que sé que lo hacéis muy bien. Eh, Por eso que esta era, es que es lo fundamental. Si no arrancamos en esto, no vamos a conseguir nunca, nunca nada. Ahora, cuotas muy altas de repente van a echar para atrás a mucha gente también. O sea, tú hablabas de los 500 euros o 200, no sé cuánto has dicho, 500 o 200. Bueno, yo me movería en los 200 como mucho. Porque si no, vamos a echar para atrás mucha gente y ya te digo que luego estén haciendo número, que está muy bien tener entidades que hagan número, pero claro, si no nos reporta un beneficio económico, sí, Julio. No, que totalmente de Ah, acuerdo. Quizás oye, 200 y simplemente lo del Congreso, yo comentar que no lo sabéis porque muchos no estuvisteis en esa reunión, salió un compañero nuevo de Cuenca. Cuenca es una ciudad cercana a Madrid que tiene ayudas de Castilla-La Mancha. O sea, lo que hablamos nosotros, Salamanca también, estuvo otro compañero de sí, claro. Salamanca que trabajan allí. O sea, son ciudades próximas a Madrid, digamos, a grandes núcleos que hacen congresos a veces que te sorprenden. Yo he visto congresos en Albacete, por ejemplo, que Albacete pues dices, bueno, pero es que Albacete hace unos congresos a veces que atraen a todo el mundo, o sea, va gente de Barcelona, de Andalucía, pero porque son buenos congresos y pueden conseguir subvenciones o ayudas fáciles de la Diputación, de la Junta de Castilla-León, Castilla-La Mancha, o sea, y ellos se medio comprometieron, ¿verdad? Uno de ellos, el de Cuenca, a decir, oye, ¿por qué no hacemos algo aquí? O sea, que a mí me parece una buena fuente de financiación y además recurrente, porque si lo hacemos bien, puede ser primer congreso, segundo congreso, tercer congreso, en fin, puede ser como un referente a nivel nacional, ¿no? Entonces eso me parece una buena opción, ya prefigurarlo, ¿no? Por ejemplo, o ya marcarlo en la Asamblea General. Queremos hacer un congreso sobre soledad, por ejemplo. ¿Dónde? Decidnos, ¿no? Un poco Claro. eso. Ajá. oye, te recuerdo, Lola, que también tenemos la posibilidad de presentar algo a OnGiving. Ah, OnGiving, sí, claro, pero si Ongiven está Cierto, ¿eh? esperando que les presentemos algo, que hagamos Cierto. incluso algún evento para que ellos se presenten, o sea que, y ahí eso ya es financiación privada, son entidades muy potentes que si hacemos un proyecto que les guste, pues es posible que obtengamos financiación, pero tenemos que tener escrito el proyecto, ellos están esperando, Monse me ha escrito ya unas cuantas veces, y el señor este de Cuenca que tú dices ha escrito que no podía venir a la asamblea Ah, pero que quería a ver si podíamos hablar con él para que nos cuente qué cosas tiene que las podamos exponer en la asamblea. O sea, que no puede estar en la asamblea, pero que sí que quiere participar, pero quiere hablar con nosotros y contárnoslo. Igual que ha hecho Monse, que me lo ha escrito y hemos hablado también, pues este señor quiere hacerlo. O sea, tengo que contestarle y decir, bueno, pues sí, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que lo único que, vamos a ver, tenemos la asamblea el día, vamos a pensar en plazos de todo lo que hemos hablado, porque esto, claro, lo que no vamos a hacer luego es convocar una extraordinaria. Tenemos que de aquí al día 9 tener estructurado qué les vamos a proponer porque se tiene que aprobar en asamblea. Entonces,
no sé ahí cómo lo veis de, yo qué sé, no sé si hacer un drive para propuestas, hacer un qué, no lo sé, para que podamos ir el día 9 con una propuesta como tú dices, de subida de cuotas, pero no porque sí, Raquel, o sea, una subida de cuotas en función a un proyecto, a relanzar el proyecto de una forma diferente, con que las entidades vean que ese dinero que van a poner les va a revertir en algo, si no, no van a poner el dinero, lógicamente. Pero claro, eso tenemos que tenerlo estructurado para el día 9 para poderlo Bueno, presentar y que se eh, apruebe. Lázaro yo nos quiere decir algo. sí, yo quería deciros que en las asambleas hay unos puntos como obligados, ¿no? Ujú. Uno, por un lado, hablar de la gestión pasada, ¿eh? Que hay que hacer un breve informe Sí, sí, diciendo, pues, sí. otro es el proyecto entre la gestión, hay que decir lo que estamos tratando, el tema económico, ¿eh? Cuánto se ha recibido este año, cuánto nos falta, qué presupuesto hacemos para el año que viene. Tiene que ser muy modesto, porque si este año hemos gastado 1.000 euros, pues a lo mejor hay que hacer un presupuesto de 1.200, pero no 20.000, no sé si me explico. O sea, eso, gestión económica y también en general. Segundo, proyectos cara al año que viene, ¿eh? Entonces, ahí, pues decir que si no se tienen para ese día, decir que va a haber un grupo que va a estar pensando en esto, cuál se puede presentar, que necesitamos al menos tanto. Y luego hay otra cosa que siempre en las asambleas es renovación o no de la Junta. O sea, esos puntos son obligatorios, es decir, contar lo que ha pasado, la gestión, segundo, propuestas para el año que viene, hasta la próxima asamblea, y tercero, renovación o no de la Junta. Como os podéis imaginar, no va a haber tortas por participar en la Junta, o sea, No. A ver, pero la Junta lo que pasa es que tenía un mandato de, no sé ya cuánto era, 4 años había aprobado algo así, pero aún bueno, así eso se cuando puede, toque, se si puede, toca, se si puede no toca. renovar antes. O sea, si se decide que se No, renueva, se renueva. si no toca, no. Pero, por ejemplo, eso que decíais, pues el que no venga, excluirle, pues no se puede hacer si no lo aprueba la Asamblea. No sé si me explico. Es decir, si Claro, hay claro, nombre, pero a petición de la Junta Tres Directiva, o sea, años, dicen los es que está en los estatutos. estatutos, ¿eh? Tres En los años. estatutos dice que por no cumplimiento la Junta Directiva puede aprobar el bueno, pedirle que se marche. entonces, A lo mejor lo entonces, que hay que hacer es renovar aunque no toque y decir, oye, vamos a claro, renovar Junta Directiva. No lo sé, o sea, es que no sé cómo hacerlo porque necesitamos ese compromiso por un lado, ese núcleo duro hay que formarlo de alguna manera. claro, es que si no, aunque lo que hay que hacer es crear estructuras, pero sin embargo hay que tirar del teléfono y decir, vamos a asegurarnos que 6, 10 personas o las que digáis se van a comprometer con esto, porque si no, no. Y claro, ahora mismo para prepararlo, la gestión, pues eso probablemente el propio Bernardo lo tiene ya claro, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, un resumen, ¿no? El aspecto económico, pues habría que Y pedírselo a eso lo tiene Jesús. Jesús seguro, o sea Jesús, que, bueno, sí, sí, Lázaro, si eso lo tenemos, o sea, lo que es, el, lo que es el- el tema de vale, asamblea, lo tenemos previsto. Lo que no claro. tenemos previsto Entonces, es cómo meter todo esto que estamos hablando en la asamblea, o sea, porque ahí sí eso que si es. hay que subir cuotas, tiene que aprobarlo la asamblea. Ya, exacto. Claro, Entonces, hay que hacer un plan pequeñito cara al año que viene, en el cual incluya el conseguir una financiación. claro. Que si no se consigue una financiación mínima para decir, bueno, pues contratar una persona que además de ahí se va a pagar su sueldo, etcétera, media jornada, pues vamos a estar siempre así. Claro. A los que trabajáis o trabajamos lamentándonos de que no se puede hacer nada, etcétera, No, y es que no haremos nada, sintiéndonos, Lázaro, es que haremos claro, poquito como venimos haciendo, que venimos haciendo, eso, ojo, que el siguiente punto está ahí, no hace falta que lo leamos, pero que se han hecho cosas, o sea, pero se han hecho claro, claro, cosas sí,
pero si no, no pasaremos de hacer estas cosas, no Vamos, llegaremos a ningún sitio más relevante. yo creo que habéis hecho de más para los recursos con que se cuenta. Eso está Entonces, clarísimo. Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer, a mí me gustaría invitar nosotros desde la Junta, me puedo encargar yo de hacerlo, a los de Cuenca que decís, a Justo Mora y a la Fundación Berisuri, a Teresa Cabezón, a ver si admitirían unirse a la Junta. Los claro, dos, si eso es lo que tenemos que hacer, Bernardo, lo que dice Lázaro, o sea, tirar de teléfono. mm, Claro. Yo Pero conozco también te digo, tenemos que quitar miembros que no activos, porque si no tendremos claro, el problema del quórum. Cuanto más claro, miembros claro. aumentemos, sí, No, 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 perdona, sigue Lola, si no quería yo no, que interrumpir. cuanto más Sí, miembros aumentemos y si seguimos teniendo miembros inactivos, pues los quórums serán más claro. complicados todavía. Yo, por ejemplo, justo, yo le conozco. Lo que han creado en en Cuenca. Cuenca es muy... esa asociación que él preside y otras proceden de la descomposición de Unión Democrática de Mm, Pensionistas Mm. que sí. se ha disuelto totalmente, ¿no? Ujú. Porque entonces, bueno, él ha afiliado incluso a gente que no es de Cuenca ni de Castilla-La Mancha, hay gente hasta de Barcelona. Él es un hombre emprendedor que busca dinero, sabe buscar dinero y se financian así. Y eso mismo han hecho otros que son restos de UDP. UDP era la organización más grande que existía en Mm, España de personas mayores, pero se ha disuelto por todos los temas que claro. tienen internos, etcétera. Entonces, ¿qué ha hecho? Los restos, los que eran asociaciones regionales como el de Cuenca, País Vasco, Cataluña, Valencia, Se han organizado, ¿no? se han organizado por su cuenta, Claro. asociaciones independientes, ¿no? Ajá. Pero tienen la práctica de buscar también dinero para financiar proyectos. Y Pues claro, mira, como este señor y justo él, es el que nos ha escrito, que no va a claro, poder estar en la asamblea y que quiere hablar con él, pues bueno, claro, es una de las pero cosas a justo, proponerle. Entonces, por cerrar el punto, que si no, no avanzamos, ya, por sí. cerrar el Sí, punto, pero que hay que ofrecerle algo a cambio. Si él claro, va por a eso te intentar digo, en eso, este segundo claro, punto que teníamos el tema, hemos hablado del dinero, de crear estructura, vale, perfecto. de subir cuotas para iniciar esa primera búsqueda de financiación privada. Tenemos que plantearles a la asamblea, a ver, lo que hay que darles son las cosas muy hechas, quiero decir, Sí, ¿os cuadra o no os cuadra? Si nos ponemos a discutir totalmente. 50 y tantas entidades, bueno, Totalmente, eso puede totalmente, ser una locura. Entonces, el proyecto tiene que ir totalmente, muy encaminado y decir, esto es lo que por eso han delegado una junta directiva, para que haga esta tarea que totalmente, estamos haciendo y se lo planteemos hecho. Entonces, totalmente. necesitaríamos por un lado, lo que tú has dicho, Raquel, de tener ese documento como puesto además en bonito para hablar del nuevo proyecto que queremos, el por qué, el justificar por qué vamos a subir cuotas y todas estas cosas. Por otro lado, un presupuesto donde incluyamos, ya digo que de momento una contratación yo no la veo un autónomo porque dices, oye, este mes te puedo pagar y puedes hacer este proyecto y el mes que viene no tengo para pagarte, pues no me invitas la factura porque no vas a trabajar, ¿vale? Entonces, no partir de una contratación, primero partir de alguien externo que se pueda jugar con dedica unas horas y factúrame. O sea, no habrá que pensar luego en la persona idónea, pero y ver qué nos puede costar, qué cuesta la hora de un autónomo de determinada categoría, porque tiene que ser un técnico en proyectos, si no, no hacemos nada. Tiene que ser un técnico, no es fácil, ¿eh? Técnicos en proyectos hay No, muy no es pocos y fácil. están muy cotizados, ya os lo digo. Sí, Pero bueno, buscaríamos. Entonces, compromiso de aquí, pues por un lado, Raquel, ¿os encargáis vosotros entonces un poco de poner esto en bonito, de que lo has contado muy bien, o sea, el proyecto nuevo, por así decir, que vamos a ofrecer a las entidades, o sea, Sí, dentro de no ser maquetarlo muy, y muy ponerlo bonito, ambiciosos, sí, sí, sí. ¿vale? Hablamos con Jesús para el tema del presupuesto. Y nos faltarían los Digamos también lo contenidos, que ha lo único, dicho Lola. Julio de Habría minimizar que... Sí. gastos, porque los gastos que estamos haciendo absurdos, absurdos entre comillas, pero si estamos pagando 500 euros por Lola, el perdona, mantenimiento. te voy a cortar porque no sé si vas a retomar después el hilo. Una cosa importante que antes ha dicho Julio sobre la persona.
Y se le pide mucho, la verdad, porque es reunir la capacidad de saber hacer proyectos, pero también conociendo el tema. Claro, claro, Entonces, claro. ¿no? Eso es lo que le he Claro. entendido a Julio, muy importante, que conozca el área de soledad y que para poder articular mejor el proyecto sabiendo de contenido. Así que también Sí, estabais sí, sí. comentando ahora el contenido. Así que no es fácil, no es fácil. No Bueno, es, no es ahí fácil, no pero es fácil, pero pero bueno, Marisol, si encuentras no un sé buen quién. técnico, Mm, si encuentras un buen técnico en proyectos y tú le cuentas el proyecto, él lo capta, pero tiene que ser un técnico muy mm, avezado, ¿vale? O sea, no nos sí, vale un tipiolín mm, que diga, he hecho un proyecto, me lo han aprobado y ya soy la maravilla en hacer proyectos. No, mm, o sea, tendremos que tener una búsqueda, pero bueno, primero tenemos que tener aprobado ese presupuesto y esa, si no, no podemos empezar. O sea, que sí, yo sí. centraría ese punto en, por un lado, el Sí, hacer. porque solicitar todo el proceso de licitaciones Claro, de claro, solicitudes sí, 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 que no es es una fácil, eso complicación y lo sabemos sí, sí, las lo entidades, sabemos de, todas, lo sabemos de de sobra. sobra. Entonces, bueno, Entonces, lo pero que pasa es que hay que concretándolo, articularlo de cara a una red, no a claro, una claro, entidad, sino a una claro, red. Pero, y hay teniendo, que pensar, bueno, no, que lo siguiente, o lo que había que hacer era eso, un documento en el que empecemos a justificar porque a la asamblea podemos lanzar para que todo el mundo dé ideas sobre la claro, persona. Ha claro, salido algo muy claro, importante claro, de la reunión esta, que es apostar a por una persona, ¿no? Una claro, persona que aglutine esto. Y eso pues lo vamos a comunicar ya para que todo el mundo dé ideas y claro, encontremos es que la yo creo mejor que persona, ¿no? deberíamos, estas conclusiones no es lo que se hace habitualmente, ¿no? La Junta se reúne y después las conclusiones en este caso serían a la Asamblea dentro al día 9, pero a lo mejor podemos hacer un paso intermedio que sería Ujú. pedir estas ideas o esta implicación. Eso tenemos que pensarlo un poco. Os digo por Sí, seguir y avanzando. Entonces, nos la quedamos un carta poco de con que, servicios que podemos claro, ofrecer y claro, para claro. que es como más que la carta de Exacto, servicios, exacto, era lo para que que de decía repente Raquel, no ¿no? les pillemos de sorpresa y decir, puf, os Mm, queremos cobrar 200 euros por esto, exacto, mirad sí. qué bonito. Entonces, bueno, pues haremos Ir ese paso pensando intermedio más, sí. de mandar un correo a todas las entidades socias Sí, para que lo sepan. Entonces, sí, bueno, sí, sí. me quedo con que Raquel va a hacer van a hacer este documento en Intras, que además Mm, ya te digo gracias. que conocemos que lo hacen muy bien, tienen unas ideas estupendísimas. Sí, pero escucha, necesitamos Vamos a hablar con contenidos. Jesús. Perdona, Sí. nosotros hacemos, pero necesitamos contenidos. Claro, Eh, claro, claro. Vamos, sí, pero yo creo que hemos puesto aquí ya, hemos sacado cosas, pero bueno, las podemos redactar claro. de alguna Y forma, además ¿vale? yo Sí, sí, hay creo, que redactar Fernando, que sí que contenido. teníamos cosas, ¿no? Así de ideas de servicios y todo eso, yo creo que hay escritas cosas. Sí, yo es que además lo Pero propuse hay que así, sí, actualizarlas, sí, Hay que claro, sí. actualizarlas, hay que Carta actualizarlas. de Y no, y servicios claro, de la claro, red, claro. hay Sí, que claro, sí, sí. claro, hay que darle una Acordarse que vuelta a teníamos. eso. Pero, Pero oye, seguir con el orden del día porque sí, si sí, no porque si no, no vamos a darle avanzamos. vueltas. Pero tenemos que establecer desde hoy hasta el día 9 de marzo, cómo nos vamos a coordinar para hacer estas ideas, por ejemplo. No sé, un documento de estos de Drive colaborativo para escribir ahí o algo así, ¿no? Que vayamos volcándolo, pero nos tenemos que poner unos plazos. Yo sigo, pero tenemos que darle vueltas a Claro. esto. El Igual estado de sobre una cuentas, estructura, ¿no? Pues repartir. Esta parte desarrollas tú en un drive vale, y con una fecha. Que alguien vale, haga una Raquel, vale, vale, estructura me de parece base. bien. Raquel, tira tú de ello, monta tú el drive y pon también eso. Y los Las- demás nos sumamos a ir aportando no, ideas. no, y nosotros aportamos todo lo que haya que aportar en cada uno Sí. de los capítulos. Eso es, eso es. Bueno, el estado de cuentas de la red no está Jesús y a mí no me ha pasado ningún documento, pero bueno, le pediremos que nos las mande, ¿vale? Antes de la asamblea, que nos las mande. Y Julio, tenemos que ver el tema este de lo que tú has estado viendo de comunicación, del correo y todo eso, que ya nos propuso Sofía el hacerlo desde el Squarespace este. Entonces, que eso es gratuito, por lo visto. Sofía nos escribió. Raquel diciendo, hablándonos del Squarespace, que yo sé Sí, que lo sé, nosotros lo lo sé. utilizamos, pero nosotros pagamos. No sé por qué, tengo que mirar a ver si estamos pagando a lo tonto y por entidad nos lo podrían. Claro, sí, como sin ánimo de lucro. Mm. Claro, claro, bueno, pues tengo que mirarlo con mis chicas porque yo sé que lo usamos, pero nosotros pagamos todos los meses. Entonces, bueno, aprovechar a lo mejor, investigar un poco en esa plataforma o como se llame para ver cómo hacer estas cosas de forma gratuita.
está también Google, porque Google ofrece un servicio ahora para ONGs gratuito, con personalizado también lo que es el dominio, que yo creo que es muy interesante, y es gratuito. Y encima tiene el Grants, tiene una serie de ventajas. Yo creo que Google es muy aprovechable y no Yo cobran, prefiero Google. Sí, ¿vale? con el Grants, además, ahí tendríamos, es tener Claro. opción de hacer publicidad sin pagar un duro y la verdad es que eso es muy interesante. Por eso digo que podemos ver las dos opciones. Lo hacemos desde el grupo de comunicación, ¿no? O sea, si Vale, queréis, vale, ¿no? Pero venga, bueno, yo pues ahí lo voy a proponer para sí, tú llevar ahí una proponlo y ya cierta... te digo que nosotras trabajamos con el Squarespace, o sea que puedes hablar con Andrea Vale, y ver entre los dos, ¿vale? Me quedo con eso también, con que vamos a ver esto para minimizar gastos, que también es vale. interesante. Es El que me informe mandó... de... Sí, perdón. Ah, Me no, mandó el de Mallorca. iba a avanzar en el esto, en el punto, en el orden del día, Ah, porque si no se nos va. Sí, vale, perdona. Si es que me sí, mandó el de Mallorca Redes, la factura que iba a cobrar este año, y son 400, o sea, casi 500 euros, ¿vale? No, De no, dos no. dominios que no usamos, yo sé que por defecto hay dominios que se tiene que reservar, ¿vale? No solo el org, sino el es, pero es que a mí Sí, me parece francamente una una tontería. tontería. Ah, porque usas uno y se acabó, o sea, Claro, no... claro. Y luego el tema del mantenimiento está en WordPress, el mantenimiento de la web. Y eso Sí, lo podemos hacer nosotros desde comunicación. O sea, no claro. requiere tanta... Vale, Y vale, aparte pues. ahora, o sea, es que la podemos mejorar infinitamente, de verdad. Pero bueno, eso casi como un caso posterior, un tema posterior, porque realmente Alicia y Guillermo, o sea, lo han dejado, digamos, ahora ya al día, que yo creo que es importante. Sí, se puede mejorar mucho, pero por lo que se hizo fue Por poner el al momento día y está además bien. poner todos los logos, todos los enlaces, o sea que las Por el últimas momento está noticias, que es bien. que estaba ahí parada. Pero bueno, vale, pues me quedo con que comunicación os encargáis de esto también, ¿vale, Julio? Sí, Tú sí, ya sí, de tiras los de correos. Andrea y de la otra persona que ahora no recuerdo quién era. Y es, El informe de las últimas cosas hechas lo habéis leído ya todos, no lo vamos a contar más. Lo único que quiero aquí resaltar es que he estado también hablando con Esteban Sánchez de la Complutense. Ellos sabéis que están con el estudio de la soledad de las personas migrantes y quieren hacer una primera presentación de resultados, serían resultados más cuantitativos que cualitativos todavía, ¿no? Pero bueno, por darle un poquito de, yo supongo que de visibilidad, ¿no? A ese estudio que se está haciendo y simplemente lo que nos han pedido es apoyo por poder hacerlo con la red. O sea, estas son estas cosas que decimos que la red esté ahí unido a este estudio, pues ya nos da una visibilidad. Entonces tendremos que buscar un espacio en Madrid en principio para hacer este primer exposición de resultados, ¿vale? Entonces, bueno, eso dentro de las cosas que hemos hecho y bueno, que hemos iniciado las charlas estas cada 2 meses y ya tenemos charlas establecidas para dos charlas más establecidas. Estaban los de Assisted, que no sabemos de qué nos van a hablar bien, y luego el otro día salió otra, ahora se me ha ido, salió otra entidad que también se comprometió. Entonces, bueno, seguir con ese ciclo de charlas también nos va dando visibilidad y hay un proyecto común de alguna forma, ¿no? Que cada entidad, o sea, la entidad que quiera se compromete a organizar la charla, a hacerla presencial, online, mixta, como quiera, hacer su publicidad, pero lo hace bajo el paraguas de la red Soledades. Entonces, bueno, pues ya es algo. Hicimos la primera sobre Soledad de los Migrantes con Esteban y con Ángela, que vinieron desde Colombia a presentar su proyecto. Y bueno, pues que eso, con eso continuaremos. En la presentación de resultados del cuestionario, muy rápido, Julio, nos puedes contar, pero muy, muy rápido. No te... perdón. La verdad que no lo había preparado, Lola, Ah, pero vale. básicamente, claro, lo comentamos, a ver, lo puedo buscar ahora en un segundo, pero bueno, básicamente de las 53 organizaciones contestaron 30. Solo 4 se han desdicho en el sentido de decir, mira, no tengo ni tiempo ni puedo dedicar nada, me retiro, no, estoy a disposición, pero no voy a hacer nada. Y el resto Exacto. siempre ha mostrado buena disposición, Sí. más o menos como un resumen general, con algunas propuestas muy concretas, que sí que es verdad que habría que hacerle un cierto seguimiento, y luego Sí, también ver... tenemos ahí como un hito próximo que no nos daría dinero, pero nos daría visibilidad, que era el Congreso este de las ciudades amigables. También es Que verdad, había sí, que me lo presentar la comentó. propuesta antes del 2 de marzo o algo así. O sea que ahí podríamos participar y es una forma de darnos visibilidad.
de Firagran ya han contado con nosotros también, nos ponen ese stand gratuito, donde Sí. también tenemos que darle una pensada a ver qué vamos a hacer. Si, o sea, que no tenemos por qué desplazarnos nosotros porque hay entidades en Cataluña que se pueden hacer cargo, pero sí que lleven un proyecto de red. No, el año pasado hicimos lo que pudimos porque lo que se fue recoger material de las entidades que quisieron participar, lo trajeron a Fundación Luis Guillermo y Julio en su coche se lo llevó hasta Barcelona y se expuso allí en Firagran. Hicimos un roll-up y poco más, pero bueno, estuvimos y nos dieron un premio, o sea que, ¿qué más queremos? Ah, Eso fue, no fue excesivamente difícil, pero bueno, como cuenta con nosotros y tenemos a disposición ese stand, tenemos que pensar qué podemos comunicar en ese stand, contando con los compañeros de Cataluña que van a estar allí, o sea que no nos podemos desplazar a todos sitios. Y luego tenía la reflexión, el último, no, espérate, propuesta de reorganización. Aquí hablábamos antes del tema de eficiencia, ¿no? El tema de las comisiones, yo ya lo hemos hablado en otras reuniones, para mí, y me ha apoyado más gente, ¿no? En una reunión estaba, yo creo que era Sofía quien estuvo también diciendo, el tema de las comisiones es una cosa como muy antigua. El tener que reunirse por comisiones sin tener un cometido explícito no tiene ningún sentido. Entonces, la cosa era, había dos opciones. Sí que tiene que haber una comisión, por ejemplo, permanente, que es la de comunicación. O sea, comunicación tiene que estar ahí sí o sí. Es que si no nos comunicamos entre nosotros y no comunicamos al exterior, estamos muertos. O sea que comunicación quizás sí que tenga que ser una comisión, ¿vale? Que tengan, eso tendrán que verlo la gente que al final se apunte a ese carro. Pero yo creo que ahí sí que sería un tema de comisión. Y después hablábamos del tema de organización, nuestra comisión de organización que, que funcionó bastante el año pasado hasta que tuvimos ese bache en septiembre, pero funcionó bastante con los 5 de siempre. O bien que eso sea una comisión permanente o que eso pase a la junta directiva, que esa junta directiva tiene que ser ese núcleo duro del que hemos hablado. O sea, lo que no podemos es estar haciendo compartimentos continuamente. Creo yo, ¿eh? No lo sé, ahora me contáis, esa es un poco la visión. Y después crear grupos de trabajo, que es como se trabaja ahora mismo, grupos de trabajo específicos para sacar adelante un proyecto, o sea, que trabajan ese periodo. El cometido es de tal fecha a tal fecha y tienes que presentar resultados y te apuntas además a cosas que te interesan, que te motivan. Yo creo que ese sería el funcionamiento, es el que estoy viendo en todos sitios y en todas las redes. O sea, que la comisión de estudios se tenga que reunir cada 2 meses para tratar de no sé qué, bueno, es que a lo mejor no hay nada, no hay ningún contenido en esos 2 meses para esa comisión. Entonces, habría que pensar muy bien qué grupos de trabajo, en función de lo que vayamos a hacer, porque hay que aprobar un plan de actuación, qué grupos de trabajo necesitamos organizar y entonces hacer una propuesta, pues primero general y luego tirando de teléfono, como dice Lázaro. Oye, ¿quieres participar en este grupo de trabajo que tiene que ver con los intereses de tu asociación o de tal? Pues eso habrá que hacerlo, yo creo. Esa es la propuesta que hemos hablado, pues yo lo he hablado con Julio, ya lo tratamos en una reunión, yo te digo porque Sofía lo veía también igual, el tema de los grupos de trabajo yo creo que es más eficiente que unas comisiones con unas obligaciones ahí un poco difusas y unas obligaciones que no tienen como mucho sentido. Ahí contadme, pero rápidos, que llevamos ya mucho rato reunidos. Una Bueno, cosa, yo Lola. creo, Ay, perdón, perdón, Lázaro. Adelante, por favor. no, yo creo que comisiones no puede haber más que comunicación y la de organización tiene que ser ese núcleo duro de la Junta, punto. Ujú. Luego los grupos de trabajo, pues ya es distinto lo que vaya saliendo, pero no tener más que la de comunicación con las 5 personas o con las que se apunten y que se comprometan, y el núcleo duro va a ser la de Va a ser la organización. junta, La claro. tenéis que liderar fundamentalmente tú y Bernardo. Ujú. Es decir, Sí, y hay que liderarla con el con teléfono, el teléfono, sí, está con el claro, teléfono. Y está luego los claro. grupos de trabajo según vaya viniendo la realidad, pero no más No comisiones más comisiones, porque no ¿verdad? hay gente. Vale, vale, yo lo veo igual. Ahora tenemos como séptimo punto aprobación del plan de actuación y yo esta mañana he estado haciendo una revisión pues del documento que mandó Bernardo que recogía
el plan de actuación del año anterior y alguna actividad más. Y yo he hecho un resumen porque nos pueda servir porque el plan de actuación sí que lo tiene que aprobar la Asamblea también. O sea, sabéis que por lo menos en fundaciones aquí en asociaciones es más light, pero en fundaciones te tiene que aprobar, lo que es indelegable es la aprobación del plan de actuación y la aprobación de las cuentas. Entonces, esto sí o sí tiene que ser aprobado por la Asamblea. Os leo los puntos, ¿vale? Porque hemos hablado ya mucho de muchos de ellos. Yo había puesto como primer punto funcionamiento de la red más eficiente, que yo creo que eso dentro del plan de actuación es un punto también, o sea, es importante. Y hablaba eso de las dos comisiones y de reforzar la comunicación. Ese sería un punto. Aumentar el compromiso de las entidades socias, que eso no sé si va unido o qué, o sea, decidme lo que quito, lo que pongo, pero yo os lo leo a ver qué os parece. Eh, Visibilizar todas las soledades. Esto se habló también el otro día en las reuniones que hicimos sobre el cuestionario, que es verdad que estamos muy centrados en la soledad de personas mayores porque muchas de las entidades trabajamos con personas mayores, pero que hay muchas otras soledades que también tienen que tener su representación en la red. Hay algunas que ya tienen, porque ya tenemos alguna de discapacidad, yo no sé si de salud mental hay alguna también, pero bueno, reforzar un poco y que se nos vea como soledades realmente, o incluso alguna que tuviese que ver con soledad de jóvenes. O sea que eso sería también interesante. Bueno, ese sería otro de los puntos. Establecer alianzas con entidades iberoamericanas, abriendo la red a realidades de soledad diferentes. Ahí es que hemos tenido solicitudes, incluso tenemos a una entidad colombiana que vino a dar eh, la primera charla esta de este ciclo, y ellos están muy interesados en participar en la red. Cada vez que yo hago búsquedas por Google, pues me sale mucho material, allende los mares, como yo digo, o sea, hay mucha publicación de Argentina, de México. Creo que no nos perjudica, al contrario, que nos beneficia, simplemente es unirlos a la red, pero bueno, no sé, como eso también, ¿ves? Los socios también los tiene que aprobar la Asamblea. Nosotros la Junta aprueba como provisionalmente, ¿no, Bernardo? Eso es así. La Junta Sí, aprueba como provisionalmente y después la Asamblea tiene que ratificar. así es. Entonces, bueno, pues contar por lo menos con su, Sí. si no aprobación, aquiescencia a que vayamos a meter a otras entidades que no son Lo- españolas. Lola, yo ahí en ese ámbito, como yo trabajo en Iberoamérica, ahora está habiendo mucha inquietud con el tema de la soledad juvenil, ¿vale? Ujú. Desde Alaska hasta Tierra de Fuego. O sea, increíble con ese tema. Lo digo porque normalmente siempre se suele conciliar tema de soledad con envejecimiento. Ahí no Claro. tengo ese problema, excepto con excepciones, ¿eh? Porque en Argentina también lo tienen, temas de soledad vinculadas a temas de envejecimiento, en Y fin. Colombia nos dijo que era un país muy Colombia, envejecido, nos dijo Colombia Ángela, nos dio también. cifras que yo me quedé alucinada, como se suele decir, o sea que eso no me lo esperaba, en esos países los consideraba más jóvenes. Bueno, pues eso se lo vamos a proponer, ¿no? Si os Por parece bien, yo creo eso, que al sí. final es ampliar horizontes, al fin y al cabo. Y Eh, luego recordar, Discapacidad, Lola, discapacidad es otro y luego claro, migrantes que discapacidad además también, se añade la efectivamente. edad o la juventud. exacto. Y Migrantes, a la, mí ese me parece fundamental porque hay, Efectivamente. y más en las situaciones, más en el momento que estamos viviendo, que hay gente que se puede sentir muy sola y muy excluida, claro que sí. claro. Claro. Exacto. Entonces es Y ampliarlo, ¿no? todo el tema de exclusión, por ejemplo, la Asociación 26 de septiembre, Es uno verdad. de los colectivos más solos que se está trabajando en todo el mundo son LGTBI, que es un producto de la Claro, exclusión. claro, claro. Sí, 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 por eso que Entonces, ahí en ese tema, pues oye, el es 26 de buscar septiembre. entidades que Sí, que Pero yo esas diría que en soledades. esto, yo conozco mucho por mi trabajo prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, a empezar por aquellas asociaciones que nos ayuden más que las que den trabajo. No sé si me explico. Exacto, sí, 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 Porque sí. todo el mundo quiere figurar. Claro, ya, claro, no, no, no. Pero, Aquí, es decir, pues con dos o tres, empezamos con dos eso o tres es, eso que es. sabemos que pueden compartir, pueden ayudar, pueden, etcétera. Ujú. Y luego lo Sí, otro ya irá y viniendo. ya poco a poco. Ya te digo, tendríamos a esta ¿cómo se llama? El instituto, no me acuerdo ahora, la de Colombia. Esteban también me habló, él trabaja mucho, por lo visto, con Chile.
y Ujú. también tendría ahí alguna asociación con la que él trabaja, que también están interesados en la red. Como tú dices, poner además un número, decir, oye, como mucho, 3 al año. Este año vamos a empezar con 3, a ver cómo funciona la cosa. Vale, vale. Después tenía pues apoyo a estudios realizados por entidades asociadas, estudios y cualquier otra cosa que podamos apoyar a las entidades, pero esos son servicios al final de la red. Ahí, Lola, también está el tema de la universidad, ¿no? También por este compañero de la Complutense. Sí, es Nosotros Esteban, el que estoy tenemos, nombrando. Sí, 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 es Esteban, nosotros sí. estamos estableciendo redes ahora con universidades, ¿sabes? Concretamente con Granada, ¿no? Que nos han propuesto la posibilidad de hacer un congreso, ¿no? Y a lo mejor, oye, el gran tema puede ser la soledad, o sea, quiero decir, porque ahí cabemos todos, o sea, es Ujú. decir, podemos sectorizar de alguna manera Entonces, mira, voy a mover el tema de Universidad de Granada y luego que no se me olvide, va a haber un primer congreso, no congreso, ¿cómo se llama? Una feria sobre tema de cuidados, de Sociocare, aquí en Madrid, del 9 Ujú. al 11 de junio. Entonces yo te diría que, y perdonar ahí un poco, pero para que no se me olvide, de pedir, Lola, un stand gratuito, porque es como vamos a Firagran. Firagran no Sí, pagamos un duro porque ellos mismos consideraron el año pasado que el tema de la soledad en una feria de mayores tenía que estar sí o sí. Entonces, a lo claro. mejor en una feria de cuidados, Lola, También, también, por supuesto. tenemos que estar, ¿no? De alguna manera. Entonces, Sí, yo te sí. paso ahora luego el contacto para que vamos a pedir un stand gratuito, que a lo mejor, oye, si nos lo dan, puede ser una plataforma de comunicación muy Claro, interesante, ¿no? sí, es que A mí esto me ha tenemos que sorprendido, aprovecharlo para contar, claro, además, ese nuevo proyecto que queremos poner, como diciendo, oye, que estamos aquí. Eh, yo te lo y paso luego ahora, te tenía, paso. vale, sí, pásamelo luego. Luego tenía puesto aquí, pues, continuar con los proyectos en ejecución, pues el mapeo, por ejemplo, que está haciendo Intras, el convenio del Colegio de Farmacéuticos con la FEMP y con la red, que no hemos conseguido nada, pero bueno, lo seguiremos intentando. Tenemos el de la FEMP, pero no a tres, como queríamos hacerlo. Si quieren, o sea, si los farmacéuticos no quieren, pues ya está. Oye, no, si no quieren, pues no quieren y seguimos con la FEMP y ya está. Eh, Aumentar la presencia. Ah, no, espera, que me lo estoy saltando. Aquí teníamos pues nuestra jornada de buenas prácticas, por supuesto, que cada año está mejor y va teniendo más participación y va teniendo más nombre. Eh, la jornada de buenas prácticas municipales que íbamos a hacer con la FEM, que de repente ha- metieron un acelerón a final de año, pero no se hizo nada porque tampoco era el mes idóneo. Tengo que hablar con Javier, le escribiré. Las charlas, estas que hacemos cada 2 meses, esas serían cosas como de continuidad, ¿no? Dentro del plan de actuación, pues cosas de continuidad que ya venimos haciendo. Aumentar la presencia de la red en los eventos organizados por entidades miembros, porque el otro día pues, se habló de Firagran, se habló del Congreso de Ciudades Amigables, se habló del Congreso de Cuenca, o sea, todas esas cosas son sitios donde podemos tener esa visibilidad. Entonces, bueno, pues lo tenemos como punto del día, aumentar esa presencia. Comenzar a trabajar en la organización de un congreso para el 2027. Yo no quise ser ambiciosa de ponerlo para el 26, pero No, bueno, que empecemos a no trabajar es ya, por lo posible. menos. Y luego un punto que a mí no sé si, y además está Lázaro aquí, me alegro mucho que esté por este tema también, la participación de la red en otras redes y plataformas de las que ya formamos parte. O sea, en el observatorio, por ejemplo, tú te metes y está el logo de la red Soledades, pero jamás se nos ha tenido en cuenta para nada. No, no vamos a las reuniones, no vamos a ningún sitio, nunca se nos ha convocado. Bueno, eso a lo mejor tendremos que hablarlo, pero Sí, bueno, si estamos, estamos. No sé, Lázaro, y te lanzo también, porque sí, también tiene que ver contigo, el de la PMP. Ahí sí nos convocan. Yo no he ido nunca a una junta directiva, pero a mí Norberto nos convoca, pero tampoco sé si tengo que ir o no tengo que ir. Entonces, creo que es una decisión que tenemos que tomar. Por lo que, claro. por lo que decimos, si estamos en una red, estamos activos, porque si nosotros mismos estamos diciendo que a los no activos no los queremos, pues imagínate, nosotros no somos activos ahora en otras. Entonces, no sé, ¿qué pensáis ahí? Bueno, primero, sí, 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 bueno, contadme ese, creo que es un punto así como no, más peculiar y yo decidme qué creo, veis en el plan de actuación. yo creo que lo del observatorio, el observatorio se está ciñendo fundamentalmente a hacer estudios y ha hecho estudios sobre la soledad en jóvenes, soledad en mayores, Ujú, soledad en personas con discapacidad.
ahí hay muchas, tienen abundante doctrina ya hecha de los Ujú. estudios y tal. No duplicar eso, sino beneficiarse de eso. No tienen una asamblea como tal, o sea Ajá. que eso lo preside Matilde, tiene una persona o dos que les ayudan, hay una consultora que es Fresno que se encarga de la logística y luego organizan eventos de cuando en cuando. Yo el tema de con el observatorio, yo creo que no es una entidad idónea para ser Vale. miembro, Ujú. sino aprovecharse las redes soledades de lo que el observatorio hace, de los estudios y eso, y que Vale. participe alguna vez, que eso sí que puede ser. Y luego la plataforma de mayores y pensionistas él tiene problemas, el problema es que Jesús os dirá que sí, que estupendo. Se puede ir con voz, pero sin voto a las juntas, si queréis. ¿Eh? Sí, no, pero sí, sí tiene sentido, Lázaro, porque eso al final es un tiempo y un desgaste que si no nos va a Exacto. reportar nada, pues, Exacto. pues no No, estamos, o no sea, tiene, habitualmente no tiene mucho sentido, sino a lo mejor hacer una sesión en una de las juntas, pedir que se hable de la red. Pero habitualmente no, porque se dedican a los temas ordinarios de gestión. Yo que lo he presidido, pues he claro, visto por eso, por que eso. la gestión es clave y hay cosas, pues por ejemplo, la descomposición de UDP, Unión Democrática de Pensionistas, pues nos llevó muchísimas horas y tal, hasta que, y no se resolvió finalmente, porque había muchos problemas internos. Entonces, estar en todo eso es dispersaros, no Totalmente, vale la pena. Es decir, yo totalmente. diría, por tanto, del observatorio aprovecharos de los estudios que hay, que está en abierto Sí. y ya Ujú, está. Y ahí es que hay estudios de casi todo, y ujú, tienen mucha. Y luego de la red, lo único en una, a lo mejor, decir, bueno, de la plataforma, pues en una de las juntas ir a hablar de no sé qué, de lo que hace la red, informar, punto. ujú. Pero nada más, porque el otro es meteros Claro, es en una que rueda de gestión que tendríais que ir y no hay. claro, yo que siempre que coincido con Jesús en algún sitio me dice, no venís nunca, no sé qué, y yo digo, pues es que no, Ya, pero no pintamos nada, he pensado siempre, pero bueno, quería saberlo y quería hablarlo contigo precisamente, me dices, oye, a lo mejor estamos haciendo nosotros lo que no queremos que nos hagan, pero no, no, porque ahí no claro, pintamos nada. claro, no, es que os va, por ejemplo, la plataforma ha hablado con Cruz Roja. Con Cruz Roja hemos tenido mucho. Cruz Roja luego no puede ponerse de acuerdo, hablar con unos, con otros, y al final todo quedó en que un día los de Cruz Roja fueron a una junta a explicar las cosas de Soledad que hacían. Punto. Vale, vale, vale. Pues eso, se lo propondremos a Jesús entonces, que nos diga cuándo lo considera y ya está. Vale, Es- vale, Eso vale, es. fenomenal. Y no sé qué me decís del resto de orden del día. Quitamos, ponemos. Es que hay muchos puntos ya con esos que son O sea, orden obligatorios. del día, no, plan de actuación. O sea, que es El que. plan de actuación, yo creo que hay que hacer un documento de 4 páginas, por decir algo, donde se pongan esas ideas Explicar todo esto un poco, ¿no? Estos epígrafes. y punto, Vale. punto. Y explicarlos un poco, ver las dificultades que hay, invitar a la gente al realismo, a ver que no paran ideas que se Ujú, puedan, sino decir, bueno, estos son los recursos que hay, nuestro ámbito de trabajo es modesto, lo vamos a elegir y aprobar aquellas cosas que son factibles. ujú. Entonces, pero bueno, del punteado que has dado tú me parece muy bien. Vale, desarrollarlo un poco y, bueno, Sí, pero un y documento plantearlo. no muy grande, porque si Sí, no, sí, ni sí. siquiera No, lo no, es que leen. si no la asamblea va a ser eterna. Por eso os digo que ahora todo Claro, esto que hemos hablado tenemos que se hace concretarlo un para documento de 3, 4 páginas y se les envía de se les antemano. envía. Eso Y es, eso es. luego tú misma explicas de qué se Mm, trata y ya está. vale, vale. Pues entonces, ya concluyendo, porque ese era, a ver, no, teníamos más Tienes, cosas en el orden del día. Lola, sí que tienes que poner o incluir en alguno de los puntos que has citado la presentación de proyectos. Sí, 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 estaba dentro de la reorganización, pero sí, lo ponemos como
presentación de proyectos dentro de esa reorganización, de ese primer punto casi, porque es el punto de partida, reorganizarnos y volver a tirar de esto. Y luego estaba la reflexión sobre la participación, pero ya lo hemos dicho también. Lo que pasa es que, ¿cómo hacemos? ¿Proponemos renovación de junta directiva aunque no toque? Pues ¿Le yo creo decimos que a no. la gente que si no está dispuesta a participar? Porque claro, lo que no podemos es sumar entidades y dejar a las que no trabajan, porque os digo que los quórum encima se nos disparan. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, yo lo que creo es que por una parte, como decía antes, yo doy un toque a las tres entidades que no están apareciendo, diciéndoles que en la siguiente en la siguiente vez que no vengan, propondremos su baja. También el hecho de que puedan enviar a un suplente, de manera que tengamos sus opiniones aquí, aunque no sea por la persona titular. Eso es. Y luego, por otra parte, vamos a hablar con UDP Cuenca y Fundación Berisure. Bueno, UDP Cuenca es Asociación San Julián, Justo Mora, y Fundación Berisure, para ver si querrían participar como miembros de la Junta Bueno, Directiva. había más entidades, ¿eh? Porque los de Assisted, por ejemplo, también estaban dispuestos y nos interesan, Ujú. porque están además en Cataluña y Assisted estaba dispuesto. Vale, Eh, y no me acuerdo, tendría que repasar un poco la reunión del cuestionario y a eso es vale, hacer llamada telefónica, pero necesitamos que los que están se comprometan o dejen el hueco, porque si no Claro, estamos igual de vendidos. sí. vale. Eh, de acuerdo, venga, adelante con otros puntos. No, ya, yo ya no tenía más puntos, en el orden del día no había nada más. Lola, y yo mismo también, acuérdate que yo no puedo ser el eterno invitado, No, vamos. no, tú contigo ya No, cuento, claro, 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 contigo ya cuento, sí, Julio. yo, Yo es que oye, que yo como no te, tengo ningún problema, pero tú como te, eres como te fundamental. tengo ya conmigo, ya cuento como que eres de la Junta, o sea que vale, vale. No, si más que nada no porque es te que vamos llamamos a por ser, teléfono, ¿vale? A ti te damos Lola, por... Lola, si el tema es que al final vamos a ser muchos, Es que la vamos a ser cuestión, muchos, la por eso cuestión te del digo que, quórum, la cuestión del quórum va a ser complicada, porque claro, la claro, es que cuestión tenemos era, que quedarnos con el núcleo duro ese que hemos dicho, pero que trabajen de verdad. Entonces, si claro, somos demasiado, como dicen los ingleses, demasiado polite, igual no se dan por aludidos. Por eso, por exacto, eso. exacto, ese es el Entonces, tema. igual hay que ir más con el hacha, es decir, No no, sé, pero no sé bien cómo hacerlo, o sea, que no sé bien cómo presentar eso. No sé qué se os ocurre, si que también, invitamos toda la también junta y convocamos nueva o qué hacemos. Lola, también te digo una solución, que lo has hecho muy bien en esta ocasión, quiero decir, en la reunión de junta directiva, es que deleguen voto. Al delegar, o sea, obligarles a delegar voto. De esa forma siempre va a haber quórum. Siempre va a haber quórum. Pero Sí, tenemos, obligarles, o sea, obligar en el sentido de decir, oye, por favor, si no vas a venir, comunícalo y delega el voto Que venga otra y persona. insistir o que venga otro o que deleguen el voto. Entonces pero hay que insistir mucho en eso. De esa manera yo creo que se podría resolver que sea una junta directiva amplia, pero siempre que deleguen voto, que en este caso lo habéis hecho muy bien. Te han delegado dos y se ha cumplido la cuota. O sea y que, vamos a hacer un documento porque lo han delegado por correo sin tener un documento como tal, ya, pero pero, pero está mejor bien. O tener un sea, documento, pues como tenemos sí, todas las entidades, para que se rellene y se envíe. correcto. Entonces No, ya ahí solventas el tema. sí, sí. Hay otra cosa, una última cosa, solo referir, que nosotros lo usamos y además nos viene muy bien. Nosotros tenemos socios de honor, ¿vale? Yo no sé si eso se contempla dentro de los estatutos. Tenemos socios de honor. ¿Tenéis socios Yo de honor? soy un ¿Tenéis socio de presidente de honor. honor Lázaro, también? Lázaro es socio de honor, tenemos un socio de honor. Vale, y Sí, pero presidencias de bueno, honor y estas cosas de cara, por ejemplo, a Matilde, no sé, alguien que nos pueda ser útil, no lo sé, yo lo dejo caer. Sí, sí, pero a una Matilde, por ejemplo, no la podemos pedir que se que esté reúna. en todas las No, pero reuniones. presidenta de La honor a lo podéis mejor. invitar un día a dar una charla o qué Exacto, sé No, yo. lo exacto. digo, lo digo como herramienta de una presidencia de honor a alguien que digas, puede ser útil o no. Nosotros tenemos un presidente de honor que jamás viene, porque claro, es de honor, Por ¿no? eso, por Pero eso. nos da a nosotros, digamos, el tema de decir, tenemos esta presidenta y esta está de alguna forma obligada a nosotros
de alguna manera, es crear un vínculo. Yo simplemente Sí. referiros Sí, eso, nosotros lo ¿no? tenemos como socio de honor, o sea, no. No, Yo matiz soy de socia. socio de honor, Si sí. eres el único, yo creo que eres el único, Lázaro. No, Cuando Sí, dejó la pero presidencia porque, dijimos, no te vamos a soltar, Lázaro, no te creas. claro, sí. Y dijimos, Yo vamos a hacerte socio de honor. deseando que me soltéis porque el cuerpo no da más, No, bueno, Pero pero te tenemos ahí ligado de alguna forma. Por eso pues dijimos, no, no, no se escapa. no, y luego aparte, Lázaro, es que has dicho verdades como templos durante toda la reunión. Es ¿Qué que quieres Lázaro que tiene te diga? muchísima O sea, experiencia. claro, es que eso se nota y se agradece. O sea, te quiero Claro, decir claro, es que que Lázaro, por eso me digo que había que parece, amarrarlo de alguna manera, no se podía ir. claro, no mucho, no mucho. No mucha, no mucha, Pero pero bueno, mira, yo sabéis que en lo que pueda, pues estupendo, pero no, lo que pero no hoy, puede estar es en la gestión. claro, claro, pero No hoy no sabe, puede hoy, hoy lo que dice Julio, hoy era día de estar y has estado porque tu sí, experiencia nos sirve mucho. O desde sea, luego. entonces, pues muchas gracias. No, hombre, no, Porque encantado. te necesitamos así a ratitos. Seremos Exacto. así a ratitos nada más. oye, Lázaro, una cuestión, ¿cómo está Marichu? Marichu está, sigue enferma, se ha operado, Muchas no veces, se operó tiene, varias veces. sí, se ha operado varias veces, pero ya hace vida casi normal, pero está como en un momento de su vida de decir, tengo que actuar de otra forma. Ha sido una persona muy voluntariosa, muy liada, pero yo creo que ella quiere entrar, o sea, incorporarse al trabajo no antes de septiembre, porque eso es una cosa, pues, y con ella no se puede contar mucho ahora, es muy valiosa, es una Sí, persona muy valiosa, pero las limitaciones que ha tenido, eso, el accidente que tuvo fue un hachazo, sí, sí, luego sí. también tuvo, al cambiarse de ayuntamiento, de trabajo, también eso Sí, fue un poco frustración porque llegó a un ayuntamiento con unas responsabilidades muy grandes, pero que no estaban en la línea que ella le gusta trabajar y bueno, y entonces yo hablé con ella hace poco y me dijo, mira, yo voy a seguir rehabilitándome, yo espero que para septiembre me pueda incorporar al trabajo, pero tengo que plantearme mi vida de otra forma. Y para ujú. cosas puntuales podéis contar conmigo, pero otras cosas no. Ahora mismo, sobre todo hasta septiembre, que ha tenido varias operaciones y Sí, de ha tenido varias. Yo hablé con ella en Navidades y me comentó esto mismo, pero la puedo llamar a ver cómo sí, la podemos encantada, sí. incorporar a esta Sí, nueva ella etapa, por así decirlo. a cosas puntuales, sí, Y sí. voy a llamarla. Yo Y con ella Marichu he tiene tenido mucha muchas relación ideas. cuando ella trabajaba en Coslada, he tenido mucha relación con ella y bueno, yo creo que tengo un poquito de amistad, entonces pues Sí, voy muy a bien. llamarla a ver. Es que es una persona Muy que válida, sí. está en estas circunstancias, claro. Sí, sí, sí. Vale, pues cerramos la reunión con los encargos que nos hemos quedado cada uno. Vale. Lola, Esperamos tu drive, Raquel, para podernos sumar ahí Sí. a rellenarlo, ¿no? O sea, que tú nos pongas los puntos donde creas que debemos aportar las propuestas y para poderlo rellenar. Y por Y eso yo creo que hemos hecho bien en a Julio atrasar le la reunión de la incorporáis, asamblea. a Julio le incorporáis como miembro de Sí, 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 a pleno. Julio sí, pero ya no lo voy a llamar por teléfono, no hace falta. Vale. oye, Lola, si hablas con Marichu, Sí, pregúntale si podría ella ayudarnos a la preparación de las propuestas, proyectos. pues, a redactarlos. Sí, Uf, eso es una tarea Difícil, ingente, no. Bernardo, eso no se le puede No, pedir. eso no, No, no. eso no se le puede pedir. Ahora mismo no. Ahora Es que mismo. redactar un proyecto ahora mismo es muy complejo. Es que Sí. fíjate, la entidad lleva 13 años y he notado un cambio de carga administrativa brutal, de carga de gestión, porque cada vez es más complicado. Sí. Entonces, eso tiene que hacerlo alguien que lo cobre, No, no creo. Ahora sinceramente. no se la puede pedir. No, no, no. Que Nos puede haga algo aportar más. ideas, en todo Eso. caso, pero no pedirle que se encargue de la redacción y todo esto. Pues vale. nada, si no tenemos nada más, muchas gracias a todos por la implicación. Eh,
el acta, Bernardo, la haces tú y nos la pasas como siempre para que la podamos pasar antes de la Bueno, asamblea. vale, yo hago el acta y te la envío inicialmente a Y, ti para y Vale. que termines de convoca la completarlo. asamblea con plazo. ¿Está ya convocada? Está Está convocada para el convocada. día Vale, 9 de marzo. Está vale, convocada, perfecto. aunque enviaré un recordatorio de ella con el enlace, que el enlace no lo he enviado todavía. ¿Eh? Vale. Vale, vale. Sí, Una ¿Queréis semana antes se envía el enlace. sí, Perfecto. Julio, Julio, dime. no, queréis que lo ponga en Zoom en privado? O sea, perdón, en YouTube en privado, que solo, o sea, como la vez pasada o no, para que todo el mundo lo Sí, consulte, sí, pregunto. a mí me bien, parece bien para mandar el enlace solamente a la Junta Directiva, que es a quien le Sí, compete la reunión, Vale, sí. lo que pasa, me tenéis que mandar el la archivo, grabación. vale, la grabación. yo me encargo. Vale, Venga, genial, genial. Pues vale. yo lo paso, yo os Pues, paso a Bernardo y a ti os paso el enlace, que Ujú, solamente la persona que tiene el enlace lo va a poder ver, ¿vale? Ese es el ujú, ujú. tema. Y no es vale, público, claro. vale. Sí, Vale, pero está bien venga, poderla ver porque a lo Bien, mejor se nos han quedado cosas ahí en el aire que queremos retomar, vale, que no hemos tomado nota, quiero decir. ¿Vale? vale. vale. Bueno, Venga, pues pues, Bueno, nada pues más, muchas gracias un abrazo a todos, A todas. gracias a vosotros, seguimos. vosotros. vosotras, a Un ti, Lola. abrazo. Un Adiós. abrazo, muchas Gracias, Gracias. gracias. Chao. Dios. Vale, Chao. chao.